Y a juzgar por la expresión de Tracy, seguro que también le gustaron mis obras. Gracias, Neville. En fin, como decía, ¿sabes a qué casa quieres ir? Pregunté de nuevo. Bueno, Gryffindor suena de lejos como el mejor. He oído que el mismísimo Dumbledore estaba allí, pero supongo que Ravenclaw no estaría tan mal, dijo Hermione. Daphne le dedicó a Hermione una dulce sonrisa. Tienes razón, Gryffindor es el mejor, para los bocazas y los bromistas, querrás decir, dijo, y su sonrisa se transformó en una mueca de suficiencia. En los últimos 6 años, Gryffindor ha quedado consistentemente en tercer lugar en la clasificación de las casas, y eso también gracias a los puntos obtenidos en los partidos de Quidditch. Así que puedes imaginar la clase de intelecto que se puede encontrar allí. Claramente, Slytherin es la mejor opción. Es de donde vienen todos los que mueven los hilos de nuestra sociedad. Hermione parecía escandalizada y estaba dispuesta a defender sus puntos de vista, así que me di. Bueno, supongo que Gryffindor sería la mejor casa para los nacidos de Muggles. Al parecer, aceptan a los nacidos de Muggles y a los mestizos solo para burlarse de los sangre pura tradicionalistas. No es que haya hostilidad hacia los nacidos de Muggles de las otras casas. Bueno, quizá excepto Slytherin, dije, cruzando las manos. Muchos Slytherin siguieron a ya sabes quién durante la última guerra, y estoy seguro de que algunos de sus hijos estarán entre nuestros iguales, así que esperaría que fueran hostiles a los nacidos de Muggles y probablemente al niño que vivió. No todos, espero, pero es de esperar. Miré a Daphne para ver si me contradecía, pero no lo hizo. ¿Y tú, Harry? Pregunté. No lo sé. Supongo que Gryffindor no estaría mal, pero no sé nada de magia. Supongo que estaré en Hufflepuff, dijo Harry con tristeza. Yo también, repitió Neville. Tonterías, dije. No creo que ninguno de los dos esté en Hufflepuff, aunque no tiene nada de malo serlo. Al fin y al cabo, ha habido más ministros de magia de Hufflepuff que de cualquier otra casa. Miré a Daphne con desafío, y ella simplemente se encogió de hombros. Apuesto a que ambos estarían en Gryffindor, la casa de los valientes. Al fin y al cabo, ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Ambos me miraron con admiración. ¿Y tú, listo? ¿En qué casa quieres estar?, preguntó Daphne. Bueno, eso es difícil, dije, apoyando la barbilla en el puño. Cada casa tiene sus pros y sus contras. Para empezar, aunque no voy a Slytherin. ¿Sabías que parte de los dormitorios de Slytherin están bajo el lago negro? ¿Y que la sala común de Slytherin está justo al lado del aula de pociones? Hogwarts se fundó alrededor del año 990 después de Cristo. Esas salas no se han actualizado en mucho tiempo. Bastaría con un percance explosivo con las pociones. En un momento estás durmiendo la siesta tranquilamente y al siguiente te estás ahogando en tu propia cama porque algún imbécil no pudo seguir instrucciones básicas. Me quedé allí sentado sin vergüenza mientras todos imitaban bastante bien a un pez boquiabierto. Finalmente, Daphne rompió el silencio. Eres un viejo paranoico. Lo sabes, ¿verdad? Oye. Te sorprendería la cantidad de gente que muere accidentalmente cada día. Llámame loco, pero he visto todas las películas de Destino Final. Como alguien que ya estiró la pata, no me arriesgo, no señor. Cambiando de tema, los Hufflepuff se enorgullecen de su tolerancia, lealtad y trabajo en equipo. Una buena casa si tu principal preocupación es hacer amigos. Y está justo al lado de las cocinas, así que si quieres un refrigerio gratis, estás de suerte. La única pega es que los dormitorios están en la planta baja, y me gusta despertar con vistas. A continuación, Gryffindor, la casa de los valientes, pero sobre todo la casa de los escandalosos. Es la más sociable de las casas y sus fiestas son las mejores. La torre de Gryffindor ofrece una vista impresionante de los alrededores. Por desgracia, no bromeaba cuando dije que era la casa de los escandalosos. La sala común suele distraer demasiado para leer, y a mí me gusta mucho leer. Y finalmente, Ravenclaw, la casa de la sabiduría, el ingenio y la inteligencia. Al igual que Gryffindor, la torre de Ravenclaw alberga los dormitorios y sus ventanas ofrecen excelentes vistas. Y como los Ravenclaw tienen una inclinación más académica, en lugar de dormitorios compartidos, tienen habitaciones individuales para estudiar en paz. Imagínense no tener que compartir una habitación con otros 4 chicos que huelen, roncan y se tiran pedos. Ante esto, tanto Harry como Neville parecieron avergonzados, mientras las chicas se mordían los labios intentando no reír. Pero la mayor ventaja de ser Ravenclaw es que tendrás acceso a una pequeña biblioteca en la sala común. Algo que ninguna otra casa posee. Al oír esto, los ojos de Hermione se iluminaron.
La mantiene el jefe de la casa y contiene material de referencia sobre los temas relevantes, para que los estudiantes no tengan que ir a la biblioteca de la escuela constantemente. En definitiva, creo que Ravenclaw es lo mejor para mí. Pasaron un tiempo procesando la información. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó finalmente Neville. Mis padres me lo dijeron, mentí. Querían que supiera exactamente cuáles eran mis opciones. ¿Te dijeron cómo nos van a clasificar?, preguntó esperanzado. Sí, mentí de nuevo. Es un sombrero. Todos me miraron fijamente. Para ser más precisos, es el sombrero de Godric Gryffindor. Cuando los fundadores se dieron cuenta de que su hora estaba cerca, tomaron el sombrero de Gryffindor y lo encantaron para clasificar a los estudiantes en su lugar. En la ceremonia de selección, se coloca el sombrero sobre la cabeza y te clasifica según lo que ve: valentía, lealtad, intelecto y ambición. Si hay más de un rasgo dominante, el sombrero hará sugerencias, pero siempre tendrá en cuenta la elección del estudiante. Nos quedamos en silencio un rato, simplemente observando los campos llenos de vacas y ovejas. Daphne y Tracey se marcharon para unirse a su grupo. Al poco rato, se oyó un gran ruido en el pasillo y una mujer sonriente con hoyuelos abrió la puerta y dijo: ¿algo nuevo en el carrito, queridas? Todos salimos al pasillo. Mamá ya me había preparado el almuerzo, así que solo compré unas ranas de chocolate de postre. Neville compró un pastel de caldero y un par de ranas de chocolate. Harry simplemente compró un poco de todo. Hermione parecía dudar entre pasar hambre o arriesgarse a probar los dulces que ofrecían. Tranquila, Hermione. Los sanadores mágicos pueden reparar fácilmente cualquier daño en tu boca. De hecho, incluso puedes regenerar cualquier diente perdido de la noche a la mañana con la poción adecuada, le aseguré. Solo después de eso cedió y compró un pastel de caldero y una rana de chocolate. Al volver a entrar al compartimento, les impedí que empezaran con los dulces y saqué una lonchera y una cantimplora de mi maletero. Mamá me preparó el almuerzo y me trajo de más por si hacía amigos. Así que quiero que todos coman un poco. Dicho esto, empecé a repartir hamburguesas con queso y papas fritas, junto con jugo de naranja. Gracias a los hechizos de Stasis, estaban tan buenas como recién hechas. Luego empezamos con los pasteles y las ranas. Harry se sorprendió con las imágenes en movimiento, y le expliqué lo de la poción de revelado. También le advertí sobre los caramelos Berry Buds Every Flavor, que literalmente tienen todos los sabores. El paisaje que pasaba por la ventana se volvía más agreste. Los campos impecables habían desaparecido. Ahora había bosques, ríos serpenteantes y colinas de un verde oscuro. Ven. La voz de Hermione me sacó de mi ensoñación. ¿Tus padres te contaron algo más sobre Hogwarts? ¿Algo que debamos saber?, preguntó mientras me giraba hacia ella. Sí, mentí de nuevo. Primero que nada, ten cuidado con el conserje, Argus Filch. Odia a los estudiantes y busca cualquier excusa para castigarlos. Y también ten cuidado con su gato. Donde sea que esté, puedes apostar que Filch llegará minutos después. Todos escuchaban absortos. Continué: ahora viene Peeves, el poltergeist. Puede mover cosas y le gusta divertirse a costa de los estudiantes. La otra persona a la que debes prestar atención es el profesor Snape. Es el profesor de pociones y también jefe de la casa Slytherin. Ten mucho cuidado en su clase porque no tolera la ineptitud. Si te pilla distraído, te amargará la vida. Mi consejo es que, al menos para su clase, leas un par de capítulos antes y prestes atención a lo que dice. Era bastante gracioso cómo se aferraban a cada palabra. Neville parecía a punto de sacar pluma y pergamino y empezar a anotar. Ah, y una cosa más. No levantes la mano en clase. ¿Qué?, preguntó Hermione incrédula. Bueno, más específicamente, no levantes la mano en clase a menos que le estés haciendo una pregunta al profesor o que éste haya pedido claramente un voluntario. Siempre que el profesor hace una pregunta por primera vez, suele tener a alguien específico a quien planea preguntar, pero solo le da al alumno unos segundos para preparar una respuesta. Levantar la mano cada vez que el profesor hace una pregunta implica que tus compañeros son demasiado tontos para saber la respuesta si se te pregunta. Si lo haces, lo más probable es que tus compañeros te rechacen y te traten como un paria. «Guau», dijo. Nunca lo habría considerado así si no me lo hubieras explicado. Antes de Hogwarts, en el colegio al que iba, la participación en clase era una parte importante del curso. Casi me río al ver su cara de vergüenza. Hermione, Hogwarts no es un colegio para niños superdotados. Es el único colegio para todos los niños del Reino Unido e Irlanda. Su objetivo no es formar grandes magos y brujas. No, su objetivo es proporcionar una mano de obra razonablemente cualificada para la Gran Bretaña mágica. Por eso,
no se saltan cursos en el colegio. No se beneficia a ningún estudiante por adelantarse en la lectura o por tener un rendimiento superior al de los demás. Antes de que Hermione pudiera explotar, Neville la interrumpió, pero mi abuela dijo que los estudiantes que se desempeñan bien son recompensados. Hermione se dio cuenta y dijo, así es. Hogwarts, una historia, dice que cada casa tiene un reloj de arena lleno de piedras preciosas que se llenarán cuando se otorguen puntos por logros. Sonreí y respondí, sí, y la casa que quede en primer lugar al final del año se lleva la copa de las casas. Ahora dime, ¿cuáles son los beneficios de ganar esta copa vacía? ¿Qué ventaja obtiene esa casa sobre las casas que quedan en segundo, tercer y último lugar? Hermione frunció el ceño y pareció pensar furiosamente. Le di unos segundos antes de continuar, como dije, no hay ningún beneficio real que obtener. Es solo un sistema para mantener la disciplina a través de la presión de grupo. Pasó un momento antes de que Hermione dijera, pero ya estás estudiando por adelantado. Por supuesto, dije, mirándola fijamente. Llevo años estudiando. Ya he aprendido y practicado todos los hechizos hasta tercer año, y planeo terminar el currículo de cuarto para Navidad. Harry y Neville me miraban como si me hubieran crecido 2 cabezas más y estuviera echando fuego por la boca. Hermione, mientras tanto, me miró con curiosidad y preguntó, ¿por qué? Acabas de decir que no hay ningún beneficio en estudiar con antelación. Entonces, ¿para qué molestarse? ¿Por qué? ¿No es obvio? Porque no me conformo con ser un engranaje más. No me conformo con formar parte de un sistema plagado de política y burocracia. Es decir, ¿entiendes lo increíble que es nuestra existencia? De entre miles de millones de personas, se nos dio el poder de moldear la realidad con nuestra voluntad. Y desperdiciar ese don, como hace casi todo el mundo, es insoportable. Así que no me voy a conformar con ser tendero, jugador de Quidditch o incluso ministro de magia. No, voy a Hogwarts a aprender toda la magia que pueda, y luego continuaré mi viaje. Terminé mi apasionada diatriba. Harry y Neville me miraban de nuevo con la boca cerrada, en parte sorprendidos y en parte impresionados. Hermione me observó atentamente y preguntó, ¿y cuál será el siguiente paso de tu viaje? Quién sabe, le dediqué una sonrisa misteriosa. Quédate por aquí y quizá lo descubras. Después de eso, nos sentamos en un agradable silencio durante un rato, observando el paisaje pasar. Finalmente, empezó a oscurecer. Podíamos ver montañas y bosques bajo un cielo morado intenso. Hermione salió del compartimento para dejarnos cambiar. Menos mal que el uniforme escolar era el de las películas y no el de las novelas. Es decir, llevábamos camisa blanca, pantalón negro, corbata negra, que cambiaría de color después de la clasificación, chaleco gris y una capa negra en la que aparecerán las insignias de las casas después de la clasificación. Nada de túnicas ridículas. Genial. Justo antes de llegar a Hogsmeade, una voz resonó en el tren, llegaremos a Hogwarts en 5 minutos. Por favor, dejen su equipaje en el tren, lo llevaremos al colegio por separado. Pronto el tren disminuyó la velocidad y finalmente se detuvo. Nos dirigimos hacia la puerta y salimos a una pequeña plataforma oscura. 1 de septiembre de 1991. Castillo de Hogwarts. Pronto, una lámpara pasó a titilar sobre las cabezas de los estudiantes y se oyó una voz retumbante, primer año. Primer año por aquí. Está bien, Harry. Apareció ante mí una figura imponente que solo podía ser Rubeus Hagrid, guardián de las llaves y los terrenos de Hogwarts. Me sorprendió, Robbie Coltrane parecía alto en las películas, pero no se comparaba con la persona que tenía delante. Incluso el más alto de los alumnos de primer año apenas le llegaba a la cintura. Vamos, sígueme. ¿Hay más niños de primer año? Cuidado con el paso. Los de primer año me siguen. Unos minutos después de seguir a Hagrid, el estrecho sendero se abrió a la orilla de un gran lago negro y vislumbramos por primera vez el castillo de Hogwarts. La vista era fascinante. Pronto subimos a los botes que estaban junto a la orilla y partimos. El pequeño bote se mecía suavemente por sí solo mientras Harry, Hermione, Neville y yo flotábamos por el lago hacia el castillo. Las torres se alzaban hacia el cielo mientras que las más abajo, con luces que brillaban intensamente en cientos de ventanas. Precaución, resonó la voz de Hagrid mientras la flotilla de barcos se acercaba a una cueva en las rocas bajo el castillo. Fue curioso notar que Hagrid era, de hecho, el único que necesitaba agacharse. Pronto desembarcamos en un puerto subterráneo y trepamos por un pasadizo en las rocas siguiendo a Hagrid, para finalmente salir a la hierba suave y húmeda. Un tramo de escaleras de piedra después, estábamos frente a una enorme puerta principal de roble. Hagrid echó un vistazo a su alrededor y llamó 3 veces a la puerta del castillo. La puerta se abrió de golpe.
La profesora McGonagall nos observaba con expresión severa. Los de primer año, profesora McGonagall, dijo Hagrid. Gracias, Hagrid. Yo me encargaré de ellos desde aquí. Abrió de par en par la puerta del vestíbulo, que era enorme. Las paredes de piedra estaban iluminadas con antorchas, el techo era demasiado alto para distinguirlo, y una magnífica escalera de mármol frente a nosotros conducía a los pisos superiores. Seguimos a la profesora McGonagall, pasamos por una habitación, que probablemente era el gran comedor, y entramos en una pequeña cámara vacía a un lado. Allí, la profesora McGonagall nos dio el discurso de, tu casa es tu familia, e intentó recalcarnos la importancia de los puntos de las casas y lo mucho que ganar la copa de las casas era un honor. Pero el daño ya estaba hecho. Gracias a mí, al menos otros 3 estudiantes sabían que el sistema de puntos no era más que una tontería. La profesora McGonagall nos dejó un momento y la multitud estalló en murmullos nerviosos. Entonces varias personas gritaron cuando un grupo de fantasmas atravesó la pared del fondo. Me parecieron interesantes los fantasmas de un blanco perlado y ligeramente transparente, ya que proporcionaban una prueba concluyente de la existencia del alma. La profesora McGonagall regresó pronto y los ahuyentó. Luego nos hizo formar una fila y seguirla a través de un par de puertas dobles hacia el gran comedor. Había leído los libros y visto las películas, pero ninguna se comparaba con lo que tenía ante mí. El gran comedor estaba iluminado por miles de velas que flotaban en el aire sobre 4 largas mesas, donde estaban sentados los demás estudiantes. Sobre las mesas se colocaban platos y copas doradas y relucientes. En la parte superior del comedor había otra mesa larga donde estaban sentados los profesores. La profesora McGonagall nos condujo hasta allí y nos hizo ponernos de pie frente a los demás estudiantes. Miré hacia arriba y, de hecho, parecía como si no hubiera techo real y el gran comedor simplemente se abriera al cielo. La profesora McGonagall colocó entonces un taburete de 4 patas frente a nosotros, sobre el cual colocó un sombrero puntiagudo de mago, uno que parecía extremadamente viejo y sucio. Ante esto, Harry, Hermione y Neville me miraron y respondí con una mirada de suficiencia que implicaba, ya os lo dije. Mientras tanto, el sombrero había empezado a cantar. Puede que esté viejo y desgastado. Pero no dejes que eso te traicione. Cosido y hechizado. Hace más de 1000 años. Los 4 magos y brujas más grandes de la época. Unidos por un solo deseo. El deseo de inspirar. Y ayudar a las mentes jóvenes. Entonces, un lugar de educación. Fue la creación. Los 4 fundadores. Helga Hufflepuff de Valley Broad. Rowena Ravenclaw desde el Valle. Godric Gryffindor del Páramo Salvaje. Salazar Slytherin desde el Pantano. De estos nobles nombres. Nacieron 4 casas. Gryffindor, que alberga a los audaces y valientes. Ravenclaw seleccionó a aquellos llenos de inteligencia. Hufflepuff dio la bienvenida a los leales que amaban trabajar. Slytherin elige solo a aquellos que son puros. Sus diferencias son lo que los define. Juntos permanecieron, para nunca ser divididos. ¿Pero qué los unió? Pronto intentaron separarlos. Se libraron batallas. Sobre Hogwarts. Pronto llegó el momento. Para que uno se vaya. Así que 4 se convirtieron en 3. ¿Qué casa será? Ponme y lo veré. Toda la sala estalló en aplausos cuando el sombrero terminó su canción. Hizo una reverencia a cada una de las 4 mesas y luego se quedó completamente quieto. Mientras escuchaba a Ron Weasley hablar sobre matar a su hermano por hacerle creer, engañándolo, que tendría que luchar contra un troll, me asaltó otro pensamiento. Tanto en la novela como en la película, Draco Malfoy aborda a Harry Potter antes de la selección, pero eso no ocurrió hoy. Quizás ya había empezado a cambiar el canon sin darme cuenta. Al conocerme a mí y a mi familia, Harry no pudo conocer a los Weasley, así que Fred y George nunca supieron que Harry Potter estaba en el tren y no pudieron divulgar la información. Por lo tanto, Malfoy nunca lo oyó y no vino a molestarlo. Además, como Harry ya estaba sentado con otras 3 personas, Ron no intentó entrar en un compartimento lleno. La profesora McGonagall empezó a hablar y me sacó de mis cavilaciones. Cuando llame tu nombre, te pondrás el sombrero y te sentarás en el taburete para ser clasificado, dijo. Abbott, Hannah. Una chica de rostro rosado y coletas rubias se salió de la fila, se puso el sombrero, que le caía justo sobre los ojos, y se sentó. Un momento después. Hufflepuff, gritó el sombrero. Huesos, Susan. Hufflepuff. Bota, Terry. Ravenclaw. Brocklehurst, Mandy. Ravenclaw. Marrón, Lavanda. Gryffindor. Bulstrode, Millicent. Slytherin. Carter,
Benjamín. Bueno, hora de afrontar la situación. Les hice un pequeño gesto a mis amigos y caminé tranquilamente hacia el frente antes de sentarme en el taburete. En cuanto la profesora McGonagall me puso el sombrero, oí otra voz. Ah, ¿has estado en el otro lado? Recibe mis condolencias y mis felicitaciones. No parece sorprendido, pensé. Muchacho, llevo 1000 años por aquí y cada año clasifico niños mágicos en un mundo mágico. ¿De verdad crees que la reencarnación es algo nuevo para mí? Por otro lado, me alegra que fueras un hombre erudito. Eso significa nuevas historias para mí. Y hay muchísimas aquí. Bueno, ya eres mayor y obviamente has reflexionado bastante sobre esto, así que te diré una cosa, muéstrame una historia y, si me pone de buen humor, te enviaré a donde quieras ir. Bueno, eso parece bastante sencillo, pensé. Había empezado a leer muy pronto en mi vida pasada. Incluso podría decirse que era un poco friki. Pero pronto descubrí que las novelas ya no saciaban mi apetito. Cada vez que encontraba una buena, la terminaba demasiado rápido y la releía, porque la mayoría no son tan largas. Eso me llevó naturalmente al fanfiction, que me llevó al género crossover. Me gustó mucho porque habría un montón de posibilidades para resolver situaciones imposibles. En esta situación, recordé un fanfic que disfruté mucho. Era un cruce entre los universos de Harry Potter y Marvel. Harry Potter era un matón con Thanos como mentor, Dumbledore era un drogadicto con Fawkes como contrabandista y compañero drogadicto, Hagrid era su matón. La historia se titulaba ¿Se fue Voldemort, hermano? Me vino a la mente un párrafo en particular. Albus se perdió el partido de Quidditch esa tarde. Fawkes acababa de regresar de América con un cargamento de peyote y los dos estaban completamente borrachos. Estaba tumbado en ropa interior, pensando en cómo sería vivir entre los pingüinos durante las próximas vacaciones. Quizás podría nombrar a uno de ellos Gunther. El gran comedor estaba inusualmente silencioso dada la cantidad de ocupantes, pero era comprensible. Después de todo, la ceremonia de selección estaba en marcha, un evento solemne que decidiría el futuro de todos los nuevos rostros que se habían reunido allí esta noche por primera vez. Como tanto profesores como alumnos prestaban atención absortos a los procedimientos, casi todos se dieron cuenta al mismo tiempo de que algo inusual estaba sucediendo. El sombrero seleccionador estaba haciendo su trabajo como siempre cuando empezó a temblar. Luego empezó a temblar. Antes de que nadie supiera qué hacer, el sombrero seleccionador abrió la boca y... Ja 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 ja. ¡Ay, Merlín! No puedo. No tengo pulmones, pero siento que no puedo respirar. Gunther. Ja ja ja. Al sombrero histérico le llevó un tiempo calmarse, mientras el resto de la audiencia permanecía boquiabierta mirando algo que nunca antes había presenciado. Oh, muy bien entonces, dijo el sombrero tras recuperar por fin su estoica actitud. Mejor así, Ravenclaw. Me levanté del taburete, me quité el sombrero y lo dejé, antes de caminar hacia la mesa de Ravenclaw y tomar asiento mientras el resto de los estudiantes hacían sus mejores imitaciones de un pez boquiabierto. ¿Qué? Pregunté. Todo el salón se sacudió como si hubieran estado en trance y la profesora McGonagall llamó al siguiente estudiante. Elegí Ravenclaw por eliminación. Para empezar, jamás iría a Gryffindor. Es la casa de los traidores. Primer año, Harry pierde puntos, lárgate, Harry. Segundo año, Harry habla Parcel, lárgate, Harry. Cuarto año, el nombre de Harry sale del cáliz, lárgate, Harry. Quinto año, Harry dice que Voldemort ha vuelto, lárgate, Harry. Sí, gracias, pero no, gracias. Después, Slytherin. Ir allí me daría mala fama al instante. Si alguien me ve leyendo un libro restringido, me etiquetarían como desaparecido. Hufflepuff es amable, pero demasiado amable. Debido a su actitud de trabajo en equipo, no tendré mucha privacidad. Y planeo visitar cierta habitación en el 7º piso con bastante frecuencia. Considerando todo, ser un Ravenclaw excéntrico era mi mejor opción. Sabiendo lo que me esperaba, estaba preparado para esperar el resto de la clasificación. Y así, naturalmente, el universo decidió castigarme por mi arrogancia con una sorpresa. Granger, Hermione. Ravenclaw. Observé en silencio, estupefacto, como Hermione Granger se unía a la mesa de Ravenclaw. Sí, el canon está total y completamente destrozado. Felicidades, Hermione, dije mientras se sentaba a mi lado. Me alegra que hayas venido, pero pensé que querías estar en Gryffindor. Bueno, el sombrero seleccionador insistió en que me iría muy bien en Ravenclaw. Y como ya estabas aquí, decidí seguir su consejo, dijo encogiéndose de hombros. Por suerte, el resto de la clasificación transcurrió sin problemas.
Tanto Neville como Harry se unieron a la mesa de Gryffindor, aunque Harry era un poco parlanchín. En un momento dado, bajo el sombrero, parecía realmente desesperado, probablemente discutiendo con él para que no lo enviaran a Slytherin. No me sorprendió, un huérfano necesitaría astucia si quería sobrevivir en un entorno hostil. Les dediqué a ambos una gran sonrisa y un pulgar hacia arriba. Me devolvieron la sonrisa, saludando alegremente desde donde estaban sentados. Una vez terminada la clasificación, el profesor Dumbledore se levantó para decir unas palabras. Bienvenidos, empezó. Bienvenidos a un nuevo año en Hogwarts. Antes de empezar, me gustaría decir unas palabras. Imbécil. Genial. Raro. Qué raro. Qué raro. Gracias. Siempre me he preguntado si esos eran los nombres de los elfos domésticos de Hogwarts, pero esas consideraciones se desvanecieron cuando aparecieron varios platos en la mesa. Siempre comía bien, pero nunca había asistido a un banquete. Llenaba mi plato y escuchaba las conversaciones a mi alrededor mientras comía. Claro que no toqué esa sustancia repugnante que llamaban jugo de calabaza. ¿En serio? Jugo de calabaza. La calabaza ni siquiera es una fruta propiamente dicha. En lugar de eso, bebí agua y me apunté a ir a la cocina cuanto antes. En la mesa de Gryffindor, Ned casi decapitado demostraba por qué le habían dado su tocayo. Ron Weasley estaba sentado con Seamus y Dean, charlando animadamente. Quizás esta vez se haría amigo íntimo de alguien que no le alimentara constantemente su complejo de inferioridad. Finalmente, la comida desapareció y el postre tomó su lugar. Me serví un helado de caramelo y unas galletas de chocolate, mientras escuchaba a Hermione preguntarle a una alumna de último año sobre las clases. Mirando hacia la mesa de Gryffindor, vi a Harry llevándose la mano a la frente como si le doliera. Miré a la mesa principal y, aunque Snape miraba a Harry, el turbante de Quirrell también apuntaba hacia allí. Así que parece que Voldemort intentaba echar un vistazo. Parece que tendré que tener cuidado con lo que les digo a mis amigos. Finalmente, los postres también desaparecieron y el profesor Dumbledore se levantó de su silla. Solo unas palabras más ahora que ya tenemos comida y bebida. Tengo algunos avisos de inicio de trimestre que darles. Los de primero deben saber que el bosque de los terrenos está prohibido para todos los alumnos. Y algunos de nuestros alumnos mayores harían bien en recordarlo también. También me ha pedido el señor Filch, el conserje, que les recuerde que no se debe usar magia entre clases en los pasillos. Las pruebas de Quidditch se celebrarán en la segunda semana del trimestre. Si están interesados en jugar con los equipos de su casa, que se pongan en contacto con la señora Och. Y, por último, debo decirles que este año el pasillo del tercer piso, a la derecha, está prohibido para todos aquellos que no deseen una muerte muy dolorosa. Tras esa sombría proclamación, Dumbledore instó a los estudiantes a ponerse de pie y cantar la canción del colegio. Momentos después, seguimos a los prefectos hasta la torre de Ravenclaw. Intenté memorizar la ruta que tomamos, ya que la necesitaríamos a partir de mañana. La entrada a la sala común de Ravenclaw estaba en el lado oeste de Hogwarts. En lo alto de una escalera de caracol, había una puerta sin pomo ni cerradura. Pero había una aldaba de bronce con forma de águila que planteaba un acertijo para acceder a la sala común. No te preocupes si no lo consigues. Si no logras adivinar el acertijo, sonará una campana para avisar a los de dentro y que te dejen entrar. Al fin y al cabo, los profesores no podían permitir que la incapacidad de un estudiante para responder les impidiera asistir a clase, dijo la prefecta de quinto año, Penelope Clearwater, al entrar en la sala común. La sala común era circular, con ventanas arqueadas adornadas con sedas azules y bronce, y una alfombra azul medianoche cubierta de estrellas se extendía justo debajo del techo abovedado. La sala estaba amueblada con mesas, sillas y estanterías, y junto a la puerta que conducía a los dormitorios se alzaba una gran estatua de Rowena Ravenclaw, hecha de mármol blanco. Los dormitorios de los chicos están a la izquierda, mientras que los de las chicas están a la derecha. Tengan en cuenta que no se permite la entrada a los chicos en los dormitorios de las chicas y hay medidas para asegurar que no entren, continuó la introducción el prefecto Chester Anfield. El desayuno empieza a las 7:30 de la mañana. Estaremos disponibles para acompañarlos al gran comedor a las 8, donde recibirán su horario anual. Concluyó. Diciendo, encontrará su equipaje en las habitaciones que le hayan asignado. Por favor, asegúrese de guardar la ropa que desea lavar en los armarios que le proporcionamos, ya que no se sacará ningún artículo de su baúl o equipaje. ¿Tiene alguna pregunta? Miré a mi alrededor y vi que todos los de primer año parecían estar muertos de miedo y ninguno de ellos parecía interesado en hacer preguntas en ese momento. Muy bien, si tienen alguna pregunta, vengan a buscar a uno de los prefectos y les ayudaremos lo mejor que podamos, concluyó Penélope.
Ahora, a dormir todos. Miré a Hermione. Buenas noches, Hermione. Nos vemos mañana. Buenas noches, Ben, dijo ella, antes de que un bostezo la silenciara. Me acerqué a una puerta con mi nombre y encontré mi equipaje en la cama, una con dosel y cortinas de terciopelo azul. Me alegró ver que los Ravenclaw sí tenían su propia habitación. De hecho, con los encantamientos de expansión de espacio, cada estudiante podría haber tenido la suya. La única razón que se me ocurrió fue que los profesores creían que necesitaban ser sociables, como si 10 meses al año en un internado no fueran suficientes para socializar. Me puse el pijama y me metí en mi nueva cama. Pronto me quedé dormido sin soñar. 2 de septiembre de 1991. Me desperté exactamente a las 5:45 de la mañana. Años de obligarme a levantarme a esta hora intempestiva lo han convertido, por suerte, en un hábito. Me detuve un momento para reconocer el entorno desconocido, antes de que el día de ayer volviera a mi memoria. Ah, sí, ya no estaba en casa. Ahora estaba en la Torre Ravenclaw de Hogwarts. Por un segundo, me pregunté lo surrealista que era todo, y luego, decidiendo no posponerlo más, me levanté lentamente de la cama. Después de mis abluciones matutinas, fui a mi baúl y saqué mi chándal. A diferencia de otros protagonistas, no aprendí artes marciales ni esgrima. De todas formas, estaba aprendiendo magia extrema. Pero sí empecé a hacer ejercicio desde los 8 años. Y lo mejor, no tenía que hacerlo solo. Como Auror, papá se aseguraba de que se mantuviera en forma para que en una pelea de verdad no lo pillaran con los pantalones bajados. Todas las mañanas, salíamos a correr a las 6 en punto. Recorríamos unos 8 kilómetros alrededor del Parque Richmond, haciendo flexiones, dominadas y abdominales. Durante años, esa había sido nuestra rutina. A diferencia de otros internados, Hogwarts no tenía pista de atletismo. Ni siquiera tenía gimnasio, porque los magos eran unos vagos imbéciles. Supongo que podría ir a los terrenos del castillo, pero no quiero llamar la atención todavía. Así que decidí visitar temprano la habitación más misteriosa de Hogwarts. Antes de partir, me lancé el encantamiento desilusionador. Era uno de los pocos encantamientos de 5º año que había aprendido, pero también uno de los más útiles. Pronto mi cuerpo se volvió completamente transparente, y la única forma de saber que estaba allí era si alguien me veía moverse rápidamente. La sala de los menesteres era un recurso estratégico y no iba a revelar su existencia el primer día de clases. Me dirigí desde la torre oeste, donde se encontraban los dormitorios de Gryffindor y Ravenclaw, hasta la torre de astronomía, en el ala este del castillo felizmente vacío. Ahora te preguntarás, Ben, Hogwarts es un auténtico laberinto. Hay escaleras que llevan a diferentes destinos cada día, hay puertas que son paredes, paredes que eran ilusiones y lugares que había que tocar de forma específica para abrir. Entonces, ¿cómo puedes recorrer el colegio en tu primer día? Bueno, la respuesta, por supuesto, amigos míos, es la magia. Más concretamente, un hechizo muy práctico que aprendí en la sección de magia espacial del Grimorio. La clarividencia era un hechizo de nivel de aprendiz que aprovechaba la conexión etérea entre todas las cosas y usaba el conocimiento de lo que buscabas para decirte exactamente dónde estaba. Un maestro del hechizo podía escuchar una descripción detallada de un objeto, lanzar el hechizo y marcar su probable ubicación en un mapa. Sin embargo, pasarían años antes de que yo pudiera alcanzar ese nivel. Así que, por ahora, tenía que saber exactamente qué buscaba y recorrer el camino que el hechizo me marcaba. Así que aquí estaba, siguiendo un hilo dorado visible solo para mí. Mis gafas con visión mágica me permitían ver a través de las diversas ilusiones que el castillo intentaba ponerme en el camino. También me permitían tomar varios atajos, varios de los cuales eran toboganes ocultos tras tapices, así que mi viaje al 7º piso fue rápido y divertido. Minutos después, estaba frente a Barnabas, el chiflado, que intentaba enseñar a bailar a los trolls. Pero mi atención estaba ocupada con la pared opuesta. Con mis gafas, pude ver que la cantidad de energía mágica era desorbitada. Caminé de un lado a otro frente a la pared 3 veces, pensando en un lugar para hacer ejercicio. La energía de la pared cambió y se asentó en una puerta, que abrí para encontrar una habitación alargada con las pesas cerca. Ignorando las pesas, hice calentamiento, me puse los auriculares del Walkman y empecé a correr. La sala de los menesteres era tan mágica como la anunciaban. Si quería practicar hechizos, aparecían muñecos de entrenamiento. Incluso era posible correr vueltas con niveles de gravedad crecientes. Aparecieron libros de hechizos que creo que debieron haber sido copiados de la biblioteca. Tenía muchas ganas de ver los límites de lo que esta sala podía hacer, pero se acercaba la hora del desayuno y no quería que nadie supiera dónde había ido.
Regresé a la sala común, usando de nuevo el hechizo de clarividencia para ahorrar tiempo. El castillo era tan grande que sería bueno tener un mapa del lugar. Quizás podría conectar el hechizo de clarividencia con las protecciones de la escuela y en lugar de simplemente encantar un pergamino, como hacían los merodeadores, podría vincularlo a mis gafas. Esto no solo me permitirá ver la estructura detallada de la escuela, sino que será como tener un minimapa que podría usar en cualquier momento con un pensamiento. Claro, no me mostraría la ubicación de todos los seres vivos de Hogwarts, pero no lo necesitaba. No era tan raro como para invadir la privacidad de los niños. Pero facilitaría mucho el manejo de entradas secretas, ilusiones y escaleras complicadas. Además, cualquier retrato o fantasma que extrajera poder del colegio también aparecería, y por lo tanto sería fácil evitarlo. Regresé a la cúpula sobre las 7:05 y me di una ducha caliente antes de bajar a la sala común. Hermione ya estaba sentada en uno de los sillones leyendo un libro, preparándose para las clases. «Buenos días, Hermione», grité al bajar. «Espero no haberte hecho esperar mucho». «Buenos días, Ben». «Y no, bajé hace un par de minutos», dijo Hermione, cogiendo su bolso repleto de libros. «¿Tienes que traer todos estos libros?» «No creo que los necesites, ya que no tenemos clases de todas las asignaturas esta mañana», dije, mirando con recelo la mochila, evidentemente pesada. «¿Pero qué pasa si necesito revisar algo rápido?» «Entonces tendré que volver corriendo al dormitorio», dijo. «Bueno, buen argumento. De hecho, también tengo todos mis libros, pero mi mochila tenía expansión de espacio y dijes ligeros como una pluma. Quizás podría regalarle uno por Navidad». Lo anoté mentalmente mientras nos dirigíamos a desayunar. Llegamos al gran comedor, que estaba casi vacío, unos minutos después, antes de sentarnos a la mesa y romper el ayuno. Me serví unas tostadas, una tortilla, bacon y unas croquetas de patata. ¿Qué más decir? El ejercicio abre el apetito. Pero, una vez más, mi elección de bebida se limitó a té y ese horrible zumo de calabaza. Eso es todo. Me voy a la cocina en cuanto termine el desayuno. Poco después, más estudiantes empezaron a entrar al salón. Algunos estaban entusiasmados, pero la mayoría tuvo que arrastrarse tan temprano. Cuando Harry y Neville entraron, los saludé y les hice señas para que se acercaran. «Harry, Neville, vengan. Vamos». Harry y Neville intercambiaron miradas y miraron alrededor del salón por un momento, antes de unirse a mí y a Hermione en nuestra mesa. «Buenos días, chicos», dije. «Buenos días, Ben, Hermione», dijo Harry. «¿No deberíamos sentarnos en las mesas de nuestras casas?», preguntó. «No. No hay ninguna regla que diga que tienen que sentarse en la mesa de su casa todo el tiempo», respondí. «De hecho, solo están obligados a sentarse allí durante ocasiones formales, como la ceremonia de bienvenida, el banquete de Halloween y las celebraciones de fin de año», les expliqué a los Gryffindor. «En fin, como Hermione y yo bajamos antes que ustedes, se sientan con nosotros en nuestra mesa. Nosotros nos sentaremos con ustedes en las suyas y bajan antes que nosotros. ¿Lo haremos? /diagonal lo harás, /diagonal lo harás». Todos preguntaron a la vez. Los miré, claro. Nos hicimos amigos antes de convertirnos en Gryffindors y Ravenclaws. No vamos a dejar que la lealtad entre las casas condicione nuestra amistad. Además, por lo que he visto, a Hogwarts le vendría bien un poco de unidad y cooperación entre las casas. 10 puntos para Ravenclaw y Gryffindor por promover la unidad entre casas, se escuchó una voz detrás de mí. Me giré y vi a los profesores Flitwick y McGonagall allí de pie. «Gracias, profesores», dije. Con el rabillo del ojo, vi al profesor Dumbledore sonriéndonos con alegría y al profesor Snape observando a Harry con su habitual mirada calculadora. «Aquí tienen su horario, señor Potter, señor Longbottom», dijo la profesora McGonagall con una leve sonrisa. «Asegúrense de no llegar tarde». «Gracias, profesor», respondieron Harry y Neville. «Y estos son los suyos, señora Granger, señor Carter», el profesor Flitwick nos entregó nuestros horarios. «Espero ver cosas buenas de ustedes dos», comentó alegremente. «Intentaremos no decepcionarle, señor», respondí con una sonrisa. Ambos profesores se fueron a sus respectivas mesas a repartir el resto de los horarios. Revisé el horario y me sorprendió ver que, en promedio, solo teníamos que asistir a 2 o 3 horas de clase al día. Según mis cálculos, el tiempo dedicado a los estudios en el aula era de solo 14 horas semanales, 15 si se sumaba la clase de vuelo semanal con Madame Hooch. Tenía sentido, dado que Hogwarts solo tenía un profesor por asignatura y debían dar clases a alumnos de los 7 años. Esto me venía de maravilla, ya que me daría más tiempo para mis proyectos.
A partir del tercer año, la carga de trabajo sin duda aumentará, pero aún faltaban 2 años para que eso sucediera. Una vez que los profesores se fueron, Hermione se inclinó sobre la mesa y tomó el horario de Neville para compararlo con el suyo. Le dirigí a Neville una sonrisa irónica, que él imitó y simplemente se inclinó para mirar el horario de Harry. «Tenemos clase de transformaciones con los Gryffindors esta mañana», declaró Hermione, devolviéndole el horario a Neville y dándole las gracias. «Todavía nos queda bastante tiempo hasta entonces», dije mirando mi reloj que marcaba que eran las 8:17 de la mañana en ese momento. «Solo espero tener un buen desempeño en clase», dijo Neville. «Estoy seguro de que lo harás bien, Neville», ofreció Harry. «Harry tiene razón, Neville. Tu problema es que te falta confianza. La magia se basa en la intención. Así que usa esa terquedad de Gryffindor y haz realidad tu intención», intenté animarlo. «Por desgracia, alguien acaba de llegar y arruinar el ambiente». «Ja. ¿Longbottom es bueno con la magia? Apenas es mejor que un Skip. Nunca mostró ni una pizca de magia accidental durante su infancia. No sé cómo entró en Hogwarts, pero alguien como él nunca encajará aquí». Una voz aguda y molesta llegó desde atrás. Al darme la vuelta, no me sorprendió ver a Malfoy con cara de hurón y sus 2 sujetalibros Crabbe y Goyle. «Soy Malfoy, Draco Malfoy», se presentó el rubio Slytherin al ver que había captado la atención de Harry. «Pronto descubrirás que algunas familias de magos son mucho mejores que otras, Potter. No querrás hacerte amigo de la clase equivocada. Puedo ayudarte ahí», dijo, y extendió la mano para estrecharla de Harry. Sinceramente, ni siquiera me ofendí, más bien me hizo gracia. Justo ahora recordaba cómo Hermione le había dado un puñetazo a Malfoy en la cara en tercer año y lo había hecho huir. Supongo que sería demasiado golpear a Malfoy delante de los profesores ahora mismo, pero eso no significa que me haya quedado sin opciones. Escondiendo mi mano derecha de la vista de los profesores en la mesa principal, hice un gesto sutil y le lancé a Malfoy un maleficio de flatulencia sin varita. Harry reconoció al chico que había conocido ese día en casa de Madame Malkin. No le había caído bien entonces y no le caía bien ahora. Primero había insultado a Hagrid, y ahora estaba insultando a los primeros amigos que había hecho. Se levantó para rechazar la oferta de amistad del chico, pero antes de que pudiera hacerlo, notó un cambio en su expresión. Pasó de la arrogancia a la confusión y luego al pánico. Y entonces Harry oyó un sonido extraño detrás del chico. «Afo-oh». Hubo un silencio absoluto antes de que estallaran risas en el comedor. Crabbe y Goyle, que estaban justo detrás de Malfoy, se taparon la nariz y se alejaron, mientras Malfoy se quedó paralizado, completamente avergonzado. «¿En serio, tío? Estamos comiendo aquí. ¿Qué te pasa?», añadí leña al fuego. Ante esto, la vergüenza de Malfoy dio paso a la ira y se giró hacia mí. Pero ya le había lanzado otro hechizo de flatulencia. «¿Cómo te atreves?». «Afo-oh». Hubo otra gran carcajada. Incluso algunos Slytherin reían abiertamente. «Por Merlín. Ya está, se me ha quitado el apetito. Vamos, chicos. Salgamos de aquí», les dije a mis amigos. Volviéndome hacia Malfoy, señalé con el dedo con aire teatral: «Ni se te ocurra seguirnos, bicho raro». Con esa última despedida, mis amigos y yo salimos del comedor y nos echamos a reír a carcajadas. Después de que dejamos de reír, Hermione, siempre rápida para responder, preguntó: «¿Hiciste eso, Ben?». «¿Hacer qué?», pregunté inocentemente. «¿Sabes qué?», me miró con exasperación. «¿Hiciste que Malfoy se tirara un pedo?». «Tal vez sí, tal vez no», dije sin comprometerme, mientras los conducía al sótano. «¿Pero cómo?», preguntó. «No tenías la varita en la mano». «Solo lo sospeché porque agitaste la mano antes de que Malfoy emitiera esos sonidos». Intentaba de verdad no decir pedo. Harry y Neville también prestaban atención. «Como recuerdo haberte dicho una vez, Hermione, si puedes moldear la energía mágica en los canales adecuados tú sola, no necesitas una varita para lanzar un hechizo». Mientras estábamos hablando, llegamos a un amplio corredor de piedra, brillantemente iluminado con antorchas y decorado con pinturas, principalmente de comida. «Ajá. Aquí estamos», dije, deteniéndome frente a un cuadro de un frutero de plata. Extendí el dedo índice y le hice cosquillas a la enorme pera verde. Empezó a retorcerse, riendo entre dientes, y de repente se convirtió en una gran manija verde. «Amigos míos», dije girándome hacia ellos, «bienvenidos a las cocinas de Hogwarts». Y dicho esto, abrí la puerta y los hice pasar. Dentro había una enorme sala de techos altos, tan grande como el gran comedor que la coronaba, con montañas de relucientes ollas y sartenes de latón apiladas alrededor de las paredes de piedra, y una gran chimenea de ladrillo en el otro extremo.
Había 4 largas mesas de madera colocadas justo debajo de las mesas de las 4 casas que se alzaban sobre el gran comedor. Y, sin embargo, lo que inmediatamente nos llamó la atención fueron al menos 100 elfos pequeños corriendo por la cocina, radiantes, haciendo reverencias y reverencias, todos con el mismo uniforme, un paño de cocina estampado con el escudo de Hogwarts, atado como una toga. Mis amigos se quedaron sin palabras por un momento, antes de que Hermione hablara. ¿Quiénes son? Sabía que era una pregunta capciosa que debía abordar con delicadeza. Son personal de Hogwarts. Más concretamente, son elfos domésticos, una especie mágica. Son únicos en el sentido de que, a diferencia de todas las demás especies, son simbióticos. Los elfos domésticos no pueden producir magia por sí mismos ni absorberla del mundo, así que necesitan vincularse con una bruja o un mago, o bien establecer una conexión con un lugar con poder mágico. Hogwarts alberga la mayor población de elfos domésticos de toda Gran Bretaña. Me adelanté a nuestro grupo para hablar con los elfos y uno de ellos se puso al frente. Buenos días. Me llamo Benjamin Carter y estos son mis amigos, Harry, Neville y Hermione, dije, señalando a cada uno de ellos. Bienvenidos, señores y señoritas. Este es Dinkley, se presentó el elfo doméstico. ¿Qué podemos hacer por ustedes? Hola, Dinkley. Antes que nada, quería agradecerles a todos por el festín de ayer. Fue maravilloso. Mis felicitaciones a los chefs, dije, mientras los veía llenarse de orgullo ante el cumplido. Gracias, señor. ¿Quiere algo de beber? Acabamos de desayunar, Dinkley, así que no, gracias. Sin embargo, es sobre bebidas que me gustaría hablar contigo. Verás, Dinkley, no sé qué les pasa a los demás, pero a mí no me gusta nada el jugo de calabaza. Así que me preguntaba si podrías ofrecerme otra bebida para las comidas. Por supuesto, señor. ¿Qué le gustaría beber? Preguntó Dinkley con entusiasmo, mientras los demás elfos asentían. Bueno, si no es mucha molestia, ¿podrías preparar café o batidos por la mañana? De vainilla, chocolate y fresa, quizás. Por supuesto, señor, dijo Dinkley. ¿Qué más? En el almuerzo y la cena, si pudieran ofrecernos jugo de naranja o jugo de mango, sería genial. Será un placer, señor, dijo Dinkley con entusiasmo, mientras los demás elfos asentían a su espalda. ¿Algo más? Bueno, la comida está buenísima. No tengo ninguna queja. Pero pensé que podrías ampliar tu repertorio. Así que te traje esto. Dicho esto, saqué de mi bolso un libro que había preparado para ese momento. Le presenté el libro, Recetas y platos intercontinentales, a Dinkley, quien lo recibió con manos temblorosas. Este libro contiene recetas de Europa, Asia y América, incluyendo mis favoritas, como pizza, pasta, lasaña y hamburguesas con queso. Me encantaría que le dieras un buen uso. Dinkley miró el libro con reverencia y luego me hizo una profunda reverencia. Gracias por traernos esto, señor. Nos aseguraremos de añadir estos platos al menú. Los demás elfos también hicieron una reverencia. Gracias por su arduo trabajo. Les hice una reverencia, ante lo cual muchos se quedaron boquiabiertos. Y ahora nos vamos, si no queremos llegar tarde al primer día de clases. Ante esto, Hermione, que observaba atentamente a los elfos domésticos, dio un respingo. Miró su reloj y casi gritó, solo faltan 10 minutos para la clase. Luego empezó a apresurarnos mientras nos despedíamos de los elfos. Apenas llegamos a tiempo a la clase de transfiguración y entramos corriendo justo cuando sonaba el timbre. 6 de septiembre de 1991. Mi primera semana en Hogwarts transcurrió sin incidentes, como mínimo. Las clases fueron facilísimas, dado que ya había estudiado el material hacía años. La herbología no era algo en lo que destacase, pero mi madre me enseñó un par de cosas sobre jardinería. Me decía a menudo que las plantas de cultivo propio siempre eran mejores que las del mercado. Así que nuestro jardín tenía bastantes plantas mágicas raras. La razón por la que me esforcé en este tema fue porque, al igual que las pociones, la herbología era un campo subestimado. Después de todo, en el universo había muchísimas plantas mágicas. Plantas que podían curar cualquier tipo de enfermedad o herida, plantas que otorgaban poderes, incluso plantas que otorgaban inmortalidad. Con mi magia de metamorfosis, será facilísimo fusionar y crear diferentes variedades de plantas mágicas. Es una pena que, hasta ahora, solo hayamos encontrado algo tan mundano como los Puffapods. La primera y única clase de astronomía consistía en observar con telescopios varios cuerpos celestes y aprender sobre ellos. Fue interesante descubrir que los magos conocían desde hacía mucho tiempo la existencia de agujeros negros y agujeros de gusano. De hecho, ahora mismo la investigación astronómica más avanzada se centraba en la materia oscura y la energía oscura.
Supongo que los magos tenían motivos para estar orgullosos. Al fin y al cabo, los muggles ni siquiera habían visto un agujero negro en 1991, y la materia oscura y la energía oscura aún son puramente teóricas. Encantamientos estuvo interesante, pero no hemos hecho nada más que la teoría detrás del encantamiento de encender la varita. El profesor Flitwick sabe cómo entretener a los niños con su actitud alegre y el ocasional uso de encantamientos coloridos mientras explica la teoría detrás de la magia. La transformación comenzó con la profesora McGonagall escribiendo los alfabetos de la transformación y explicando cómo se traducían a las 26 letras del inglés. A esto le siguió la fórmula de la transformación, donde debíamos introducir la masa, la densidad, la gravedad específica, etc. Incluso en una clase llena de Ravenclaws, muy pocos podían transformar sus cerillas para que parecieran siquiera agujas. Hermione obtuvo 5 puntos por convertir su cerilla en plateada y puntiaguda. Yo recibí 10 puntos por convertir la mía en una aguja. Todos se sorprendieron, pero no demasiado. Al fin y al cabo, yo era una Ravenclaw. Era lo que se esperaba de mí. Hermione estaba un poco celosa, pero le prometí ayudarla más tarde. Hablando de Hermione, gracias a la charla del viaje en tren, no intentaba responder a todas las preguntas de clase. Me di cuenta de que le costaba contenerse, pero solo intentaba responder cuando nadie más podía. Por eso nadie la llamaba Sabelotodo. De hecho, incluso se hizo amiga de otra Ravenclaw de nuestro año, Padma Patel. Defensa contra las artes oscuras habría sido fascinante si no la hubiera arruinado Quirrell Mort con su falso tartamudeo. Pero el premio a la clase más inútil fue, sin duda, para Historia de la Magia. El profesor Cuthbert citaba el libro literalmente, haciendo la clase completamente redundante. Rápidamente designé la clase como hora libre. Solo Hermione escuchaba la voz monótona de Vince con la esperanza de que dijera algo fuera del libro. Nuestra primera clase de pociones fue el lunes, pero como era una sola hora, se dedicó a la teoría. Aprendimos sobre las diversas medidas de seguridad que se deben tener en cuenta al preparar pociones. El miércoles, tuvimos nuestra primera práctica de pociones. El profesor Snape nos hizo trabajar en parejas para crear una poción para curar forúnculos. Ya lo había practicado varias veces en casa, pero tenía una ventaja aún mayor. Gracias a mis gafas, podía ver exactamente cómo interactuaban los diferentes ingredientes mágicos. Esto me permitió hacer cambios sobre la marcha. Al final de la clase, Hermione y yo habíamos creado una poción azul que emitía humo rosa, señal de que estaba perfectamente preparada. El profesor Snape no nos dio ningún punto, pero tampoco hizo ningún comentario sarcástico. Como ya sabía todo lo que se discutía en clase, aproveché mi tiempo al terminar las tareas en clase. Claro que tuve que hacerlo a escondidas, y cuando Hermione me vio, frunció el ceño. Pero no dijo nada, ya que cada vez que un profesor me preguntaba algo, respondía con prontitud. Y hablando de escritura, he estado usando bolígrafos negros y papel en lugar de pergamino. Claro, entregué las tareas en pergamino, pero nadie me criticó por usar bolígrafos en lugar de plumas carísimas y escribir en cuadernos muggles. Hermione empezó con plumas y pergamino, pero cuando vio que no había problema en usar bolígrafo y papel, cambió. Claro que, como no tenía ninguno a mano, me lo pidió prestado. Hoy era viernes y acabábamos de terminar nuestra última clase del día. Esto significaba que, durante los 2 días siguientes, tendríamos total libertad. Justo esa mañana, Harry había recibido una nota de Hagrid pidiéndole que lo visitara. Así que decidimos salir a las 3 en punto. Los elfos domésticos habían cumplido su palabra y la comida había mejorado considerablemente. Después de un delicioso almuerzo de pizza de pepperoni, Hermione y yo fuimos a nuestra clase de encantamientos mientras Harry y Neville se dirigían a las mazmorras a estudiar pociones. Cuando nos volvimos a encontrar, no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que Harry estaba de mal humor. Me sorprendió ver a Neville aquí en lugar de en la enfermería. Después de todo, durante su primera clase de pociones, se suponía que Neville cometería un error y derretiría su caldero, lo que lo enviaría a la enfermería. De camino a la cabaña de Hagrid, Neville nos contó lo sucedido. Al parecer, el profesor Snape había puesto a Harry en la mira en clase, gran sorpresa. Como les advertí, tanto Neville como Harry habían estudiado un par de capítulos de 1000 hierbas y hongos mágicos. Harry no pudo responder a la pregunta sobre la poción de la muerte en vida, pero sí respondió dónde encontrar un besoari sobre que el acónito y el acónito eran la misma planta. Snape comentó que quizás Harry no estaba del todo perdido, después de todo, antes de restarle 5 puntos a Gryffindor por no estar lo suficientemente preparado. Harry y Neville se emparejaron y juntos lograron preparar una cantidad aceptable para curar furúnculos. Hagrid vivía en una pequeña cabaña de madera al borde del bosque prohibido.
Cuando Harry llamó a la puerta, oímos varios ladridos estruendosos desde el interior, que solo podían pertenecer a Fang, un perro negro grande y cobarde. Al poco rato, Hagrid abrió la puerta y nos hizo pasar. La casa de Hagrid era sencilla, de una sola habitación, con chimenea y una cama enorme en un rincón. Siéntanse como en casa, dijo Hagrid, soltando a Fang, quien se dirigió directamente hacia Neville y comenzó a lamerlo. Harry nos presentó mientras Hagrid nos ofrecía té y pastelitos de roca, unos trozos sin forma con pasas que casi nos rompen los dientes. Aún así, fingimos disfrutarlos. Harry le contó a Hagrid sus experiencias en Hogwarts hasta el momento, con los tres apoyándonos de vez en cuando. Cuando Harry le contó a Hagrid sobre la lección de Snape, Hagrid le dijo que no se preocupara, que a Snape casi no le gustaba ninguno de los estudiantes. Cuando Harry insistía en que Snape parecía odiarlo, Hagrid cambió de tema y me preguntó cómo estaban mis padres. Supongo que Hagrid debía saber que los merodeadores acosaban a Snape, y simplemente no quería que Harry supiera lo que hacía su padre en el patio de recreo. Mientras hablábamos sobre cómo mi hermana comenzaría Hogwarts el próximo año, Harry tomó un trozo de papel de la mesa y comenzó a leerlo. Hagrid, dijo Harry. Ese robo en Gringotts ocurrió el día de mi cumpleaños. Debió de estar ocurriendo mientras estábamos allí. Hagrid no dijo nada, pero cualquiera con ojos visibles podía ver que actuaba de forma sospechosa. Después de un rato, nos despedimos y emprendimos el regreso al castillo. Al mirar a Harry, supe que le atraía el misterio de lo que había en esa bóveda. Como dije antes, no me importa el canon. Sin embargo, no se puede negar que Voldemort estaba en su punto más débil al final del primer año. Si se escapa, sería casi imposible llegar a él sin pasar por un grupo de mortífagos, e incluso así, el bastardo podría escapar. Por eso, los eventos que culminaron con la partida de Harry a proteger la piedra deben haber ocurrido. Después de cenar, todos nos fuimos a nuestros dormitorios. Pero a las 10, salí de la sala común de Ravenclaw, tras haberme lanzado un poderoso encantamiento desilusionador. Unos minutos después, estaba frente a la sala de los menesteres. Necesito un lugar para practicar magia, pensé. Pronto, una puerta ornamentada apareció frente a mí. Entré y vi 3 muñecos de pie en una esquina, preparando hechizos. A un lado había bloques de diferentes metales. En otra zona se encontraba todo lo necesario para preparar pociones. La habitación proporcionaba ingredientes si era necesario, sin embargo, la poción final no podía sacarse al exterior en ese caso. Pasé un tiempo practicando mis hechizos tanto dentro como fuera del grimorio. Ahora que había alcanzado suficiente dominio del hechizo bola de fuego, era hora de llevarlo al siguiente nivel. La llama amarilla tiene una temperatura máxima de 1000 grados centígrados, mientras que la llama blanca puede alcanzar temperaturas de hasta 1500 grados centígrados. Los siguientes hechizos de magia de fuego, como fortaleza de llamas y marea de llamas, consumían demasiado maná y estaban fuera de mi alcance. Así que me dispuse a aumentar el poder destructivo de mis hechizos actuales. Una vez que terminé de lanzar hechizos, fui a la esquina que contenía bloques de diferentes metales y practiqué magia de gravedad. Un nuevo hechizo, Horizonte de Eventos, me permitió crear una pseudo-singularidad con suficiente presión en su centro para aplastar cualquier cosa. Observé con satisfacción cómo los bloques de metal se pulverizaban hasta convertirse en nada antes de ser reformados por la magia de la habitación. La magia de creación no tenía muchos hechizos, pero tenía aplicaciones muy diversas. Por ejemplo, la fusión de minerales me permitía fusionar diferentes metales para crear nuevas aleaciones. En ese momento, trabajaba con titanio, tungsteno y aluminio. Intentaba crear una superaleación con la resistencia del tungsteno, la flexibilidad del titanio y la ligereza del aluminio. Era un juego de prueba y error, donde la magia sustituía la necesidad de reacciones químicas. Tras terminar mis experimentos metalúrgicos, me dirigí a la mesa solitaria donde se encontraba el proyecto al que he dedicado la mayor parte de mi tiempo esta semana. Un grueso pergamino, que en ese momento mostraba las palabras sincronizando, 95%. Había vinculado el hechizo de clarividencia con las protecciones escolares que pude identificar gracias a mis gafas. En cuanto se completara la sincronización del hechizo, vincularía el mapa a mis gafas, donde aparecería en la esquina inferior derecha. Y como en un minimapa, las zonas permanecerían en gris hasta que las visitara físicamente. Así que este fin de semana iba a explorar Hogwarts para completar mi mapa del castillo. En serio, ya me perdí 3 veces. Este lugar es gigantesco. A la mañana siguiente, tras terminar mi entrenamiento habitual, me duché y acompañé a Hermione a desayunar. Harry y Neville bajaron un poco más tarde de lo habitual, lo cual era comprensible, ya que era sábado. Oye Harry, dije tomando un sorbo de delicioso expreso,
¿puedo pedir prestada a Edvig para enviar una carta a casa? Claro, dijo mientras mordía un poco de tocino y tostada. Gracias, amigo, respondí. ¿Y qué plan tenemos para hoy? Deberíamos ir a la biblioteca, dijo Hermione enseguida. Todavía no hemos ido. Mira, esa es la diferencia entre la Hermione Canon y esta Hermione. La Hermione de Gryffindor, perdida y sola, habría corrido a la biblioteca el primer día. Pero la Hermione de Ravenclaw tenía amigos. Después de terminar las clases, los cuatro pasábamos el tiempo afuera, en el patio o en los jardines, hablando sobre nuestro día, sobre nuestras vidas antes de venir a Hogwarts, sobre nuestras esperanzas y sueños. Les conté cómo fue crecer en una casa mágica. Hermione nos contó lo difícil que fue hacer amigos en el colegio Muggle y cómo esperaba encontrar gente afín en Hogwarts. Harry nos contó cómo fue vivir con sus parientes. No habló del armario de las botas, pero sí mencionó cómo Dudley se aseguraba de no tener amigos en primaria. Neville nos contó que todos en su familia lo consideraban un skip, así que solía pasar mucho tiempo solo en el invernadero junto a su casa. Darnos cuenta de que éramos los primeros amigos que habíamos hecho nos acercó aún más. Por la noche, íbamos a la sala común, donde Hermione llenaba nuestra mesa con libros de la biblioteca y se ponía a terminar sus deberes, mientras yo leía un libro de cuarto, pues ya había terminado los míos en clase. Saber que sus padres habían sido los mejores de la clase en varias asignaturas motivó a Harry, quien se aseguró de terminar sus ensayos a tiempo, y obviamente Neville hizo lo mismo. Por eso, todavía no hemos tenido la oportunidad de visitar la biblioteca del colegio. Podemos hacerlo por la tarde, dije. ¿Por qué no vamos a explorar un poco el castillo? Hogwarts será nuestro hogar durante los próximos 7 años y me muero por descubrir todos sus secretos. Di mi discurso. Harry estuvo totalmente de acuerdo y Neville también. Hermione lo pensó un momento y decidió que podíamos ir a la biblioteca después de comer. Así que partimos a explorar nuestro nuevo hogar. El castillo de Hogwarts tenía 7 plantas y 142 escaleras a lo largo de sus numerosas torres, torreones y profundas mazmorras. El castillo fue construido alrededor del año 990 después de Cristo por un arquitecto mago y 4 de los magos y brujas más célebres de la época, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. Empezamos en el gran comedor y exploramos el castillo durante todo el día, pero solo pudimos recorrer los terrenos y la primera planta. Mientras caminábamos, el pequeño mapa en la parte inferior derecha de mis gafas se actualizaba automáticamente. Las zonas que aún no había visitado permanecían en gris, pero las que visité mostraban todas las entradas y salidas, incluso las secretas. Y lo mejor, como el hechizo permanecía activo pasivamente, el mapa actualizaba cualquier cambio en el castillo. Después de almorzar tarde, nos dirigimos a la biblioteca. Como ya había estado en la biblioteca del Trinity College de Dublín, que alberga aproximadamente 5 millones de libros, la vista no me pareció tan impresionante. Aún así, considerando que todos los libros en las estanterías estaban relacionados con la magia, fue un esfuerzo encomiable. Al fin y al cabo, Hogwarts tenía la mayor colección de textos mágicos de toda Europa. Como ya habíamos terminado la tarea, nos dedicamos principalmente a hojear la biblioteca. Claro que todos los libros realmente interesantes estaban en la sección restringida. No es que me molestara. Al fin y al cabo, la sala de los menesteres me daba acceso a todos los libros de Hogwarts, incluyendo los de la colección privada de los profesores e incluso del director. Solo aparecían copias temporales de los tomos originales, y no se podían sacar de la sala. Pero sí se podían duplicar, y esas copias las podías llevar tú mismo y añadirlas a tu colección. Que era exactamente lo que hacía todas las noches a buen ritmo. El día siguiente transcurrió igual, y antes de que nos diéramos cuenta, ya había empezado la segunda semana de clases. 12 de septiembre de 1991. Estaba sentado en la enfermería con Hermione al lado de Neville. El pobre Neville se había caído de la escoba y se había roto la muñeca, tras lo cual Madame Hooch lo llevó a la enfermería. Si yo hubiera estado allí, podría haberlo evitado. Por desgracia, los Gryffindors compartían clases de vuelo con los Slytherins. Nuestra práctica de vuelo con los Hufflepuff tuvo lugar el lunes. Hermione estaba muy nerviosa, pero le he contado mis años de experiencia de vuelo. Por suerte, la clase transcurrió sin incidentes y nadie salió herido. ¿Cómo estás, Neville?, pregunté. ¿Todavía te duele? Dada la altura desde la que cayó, debió dolerle mucho. Estoy bien. Madame Pomfrey me dio una poción. Ya no me duele, dijo sin mirarme. Me di cuenta de que algo le preocupaba. Neville, ¿qué pasa?, pregunté con dulzura. Se giró hacia mí y me di cuenta de que estaba conteniendo las lágrimas. Todos piensan que soy un fracaso. No puedo hacer nada bien. Por mucho que lo intente,
dijo, y apartó la mirada. Ojalá fuera bueno en algo, como tú y Hermione. Soy tan malo con la magia. Quizás sea un fracaso. Oh, Neville, dijo Hermione tomándole la mano. Tomé su otra mano. Mírame, Neville, le dije, y él obedeció. No tienes nada malo. Veo grandeza en ti, Neville, más que en cualquier otro chico de esta escuela. Simplemente te falta confianza y las herramientas adecuadas. Aprovecha este año para desarrollar tu confianza y conocimientos, y en verano te daré las herramientas necesarias. Cuando llegue el año que viene, les demostrarás a todos de lo que eres capaz. Al final, me miró con ojos brillantes. ¿De verdad lo dices en serio, Ben? Cada palabra, dije con una sonrisa, créela. Hermione me miraba de forma extraña. Iba a preguntarle sobre eso cuando Harry entró en la enfermería. Neville, ¿estás bien? Preguntó Harry, acercándose a él. ¿Cómo está tu muñeca? Está bien, Harry. Ya no me duele. Madame Pomfrey dijo que podía irme esta noche, aunque podría perderme la cena. Ah, vale. Entonces te guardaré algo para comer en la sala común, dijo con alivio. Y mira, te lo he traído. Sacó la recordadora de Neville de su bolsillo y se la entregó. Gracias, Harry, dijo Neville, recogiéndolo. ¿Qué pasó después de que me fui? Harry sonrió ampliamente y empezó a contarnos todo, cómo Malfoy recogió la recordadora, cómo Harry la recuperó tras una caída de 15 metros, cómo McGonagall lo vio hacerlo, y cómo eso llevó a Harry a convertirse en el nuevo buscador de Gryffindor. Harry, eso fue muy peligroso. Dijo Hermione, debidamente asustada. Podrías haber resultado gravemente herido. Harry tuvo la gracia de parecer un poco disculpado. Pero no lo era, dije. Y ahora es el buscador de Gryffindor, el más joven en un siglo, de hecho. Bien hecho, Harry. Le di una palmadita en el hombro. Tu padre habría estado orgulloso. Al fin y al cabo, era un cazador de Gryffindor. La cara de Harry se iluminó con una enorme sonrisa, pero yo acababa de recordar su problema de desnutrición. Me disculpé y fui a hablar con Madame Pomfrey. Enseguida le lanzó hechizos de diagnóstico a Harry y, a continuación, le recetó un régimen de pociones nutricionales. Le aseguró que si completaba el tratamiento, alcanzaría el tamaño normal de un niño de su edad en 2 años. Nos despedimos de Neville por ahora y fuimos al gran comedor a cenar. Estábamos a mitad de nuestra comida cuando el hurón rubio decidió hacer su aparición. ¿Comiendo por última vez, Potter? ¿Cuándo cogerás el tren de vuelta a casa de los Muggles? Eres mucho más valiente ahora que estás en el suelo y tienes a tus amiguitos contigo, dijo Harry fríamente. Te enfrentaría en cualquier momento yo solo, dijo Malfoy. Esta noche, si quieres. Duelo de magos. Solo varitas, sin contacto. ¿Qué ocurre? Supongo que nunca había oído hablar de un duelo de magos. Claro que sí. Solo se pregunta si vale la pena hacerle perder el sueño, dije con una sonrisa burlona. Soy su padrino. ¿Y tú quién? Malfoy me frunció el ceño antes de mirar a Crabbe y Goyle. Crabbe, dijo. Medianoche, ¿de acuerdo? Nos vemos en la sala de trofeos, siempre está abierta. Cuando Malfoy se fue, Harry se giró hacia mí. ¿Qué es un duelo de magos? ¿Y a qué te refieres con que eres mi padrino? Bueno, un duelo de magos es, como su nombre indica, un combate mágico formal entre 2 o más brujas y magos. En nuestro mundo, el duelo es un deporte similar a la esgrima en el mundo Muggle. Hay un segundo por si mueres. Pero tranquilo, porque la gente solo muere en duelos entre magos de verdad. Lo mejor que Malfoy y tú podréis hacer es lanzaros chispas. Ninguno de los dos sabe magia de verdad todavía. Probablemente esperaba que te negaras y entonces se habría burlado de ti. Estuve a punto de hacer que el hurón volviera a tirarse pedos, pero me vi obligado a contenerme. Harry necesitaba averiguar sobre Fluffy y la trampilla que custodiaba. Era un paso importante en su misión para enfrentarse a Voldemort. No deberías hacerlo. Es muy probable que Malfoy no aparezca, dijo Hermione, siempre con la voz de la razón. Te meterás en un buen lío si te pillan. Bueno, entonces deberías venir con nosotros para evitar problemas, ¿eh? Respondí con una sonrisa pícara. A las 11:30, Hermione y yo salimos de la sala común y fuimos al dormitorio de Gryffindor, donde nos encontramos con Harry y Neville, que habían salido de la enfermería hacía un par de horas. Hermione intentó convencernos de nuevo de que no fuéramos, pero Harry dijo que si no aparecía, Malfoy no se rendiría y les diría a todos que era un cobarde. Finalmente, se rindió y nos siguió hasta el 3er piso, donde se encontraba la sala de trofeos. Obviamente, Malfoy y Crabbe no estaban allí.
Pasamos un rato mirando las vitrinas de trofeos de cristal. Copas, escudos, placas y estatuas de plata y oro danzaban a la luz de la luna. Al poco rato, oímos una voz. Por desgracia, era la de Filch. Saludé a los demás y les pedí que me siguieran a una galería llena de armaduras. Tenía mi minimapa en funcionamiento y me aseguré de guiarnos directamente hacia el pasillo prohibido. Pasamos junto a un tapiz, atravesamos un pasadizo secreto y salimos cerca del aula de encantamientos, donde volvimos a oír ruidos, esta vez cortesía de Peeves. Llegamos al final del pasillo y encontramos una puerta cerrada. Hermione, ahora completamente molesta porque habíamos ignorado su consejo y caído en una trampa evidente, se dirigió al frente y abrió la cerradura con el encantamiento, a lo Mora. Como mis amigos estaban demasiado preocupados por la posibilidad de ser atrapados, ninguno se fijó en el único ocupante de la habitación, pero yo sí. El cerbero dormía, pero sus hocicos empezaron a temblar en cuanto entramos. Para cuando el poltergeist se fue, Fluffy se había levantado y nos observaba con ojos confundidos. Sus gruñidos pronto atrajeron la atención de los demás, y una vez más corrimos para salvarnos. No nos detuvimos hasta llegar al retrato de la señora gorda. Por la barba de Merlín. ¿Qué hacen con un cancerbero en una escuela llena de niños? Exclamó Neville finalmente, una vez que recuperó la respiración. Obviamente está protegiendo algo, dijo Hermione, todavía muy enfadada. Al ver las expresiones confundidas de Harry y Neville, aclaré, había una trampilla debajo del perro. Debió haber estado vigilando algo. Nos despedimos y los chicos se marcharon. Pronto llegamos a la aldaba de bronce y entramos en la sala común de Ravenclaw tras resolver el acertijo. Hermione seguía enfadada, así que intenté calmarla. Hermione, sé que esta noche fue un error, dije, mirándola. No deberíamos haber ido a la sala de trofeos. Fue una tontería. Pero pregúntate esto, cuando seas vieja y canosa, sentada junto a tus nietos, recordando tus días en Hogwarts, ¿qué es más probable que recuerdes? ¿Las lecciones que escuchaste en clase? ¿Los hechizos que aprendiste de los libros? ¿O las estúpidas desventuras que compartiste con tus amigos? La dejé pensando en ese detalle y me dirigí a mi habitación. Estaba casi en lo alto de la escalera cuando Hermione gritó, «Oye, ¿ven?» «Sí», pregunté. «Antes le dijiste a Neville que algún día sería un gran mago. ¿Crees que yo también seré buena en magia?» Preguntó, sin mirarme a los ojos. Le sonreí. «Claro. De hecho, serás la bruja más inteligente de nuestra generación. Solo recuerda divertirte de vez en cuando. Buenas noches, Hermione». «Buenas noches, Ben», dijo, saliendo hacia su habitación con una sonrisa. Barra diagonal 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 31 de octubre de 1991. Cuesta creer que ya hayan pasado 2 meses desde mi llegada. Pero cuando uno se acostumbra, es fácil perder la noción del tiempo. Todos los días me despertaba a las 5:45 e iba a la sala de los menesteres para hacer mi ejercicio matutino. Después de una hora, regresaba al gran comedor y desayunaba con mis amigos. Normalmente tenemos 2 clases al día, excepto los martes y jueves, que tenemos 3. Como siempre, las clases siguen siendo aburridísimas. Uf, qué peligros nos esperan. Salvo herbología y pociones, donde tenemos que prestar atención constante en el invernadero y el laboratorio, suelo terminar la tarea en clase, después de realizar cualquier hechizo o transformación sencilla que nos hayan dado. En encantamientos, hemos aprendido el encantamiento para encender la varita, Lumos, el encantamiento para apagar la varita, Nox, el hechizo de bloqueo, Colloportus y el hechizo de desbloqueo, Alomora. Fue realmente extraño ver a estos niños criados en familias de magos, como Ron Weasley y Susan Bones, no poder realizar algo tan fácil como el encantamiento de encender la varita en la primera clase. De hecho, se necesitaron varias clases para cada encantamiento antes de que el profesor Flitwick declarara que la clase estaba lista para pasar a la siguiente. Defensa contra las artes oscuras ha sido una completa decepción. Debido a la falsa tartamudez de Quirrell, hizo que pareciera que tenía dificultades para lanzar hechizos. Por lo tanto, sin una demostración adecuada, la mayoría de los estudiantes se quedaron atrás en las prácticas. Hasta ahora solo hemos aprendido el hechizo Vermilious, que dispara chispas rojas, y el hechizo Verdimillious, que dispara chispas verdes. Eso es todo. En las clases teóricas, hemos hablado de diablillos, fantasmas y gnomos.
Transformaciones es, sin duda, la asignatura más difícil para todos los alumnos de primer año. Al fin y al cabo, para transformar un objeto en otro, había que saber y recordar todo sobre ambos. Pasó un mes entero antes de que la profesora McGonagall declarara que todos habían convertido satisfactoriamente sus cerillas en agujas. Claro que, en Ravenclaw solo había transformaciones los miércoles, así que básicamente se necesitaron 4 clases. Hasta ahora, el único otro hechizo que nos han enseñado son los hechizos de intercambio, que se usan para cambiar la posición de 2 objetos. Hemos progresado a buen ritmo en pociones gracias a la sensatez de Snape. A diferencia de las sesiones de Gryffindor-Slytherin, las de Ravenclaw-Hufflepuff son pacíficas, incluso amables. Hasta ahora, hemos completado la poción para curar furúnculos, así como la de Wickham-Belt, un brebaje útil que esteriliza y cura heridas leves, y es el antídoto contra la poción de muerte en vida. Snape debió de darse cuenta de que había practicado en casa, dado el perfecto estado de mis pociones. Pero si lo sabía, no lo demostró. Las clases de herbología se impartían en el invernadero 1, donde se guardaban las plantas más benignas. En las clases teóricas, habíamos leído sobre algunas de las plantas más peligrosas, como la trampa del diablo y la tentácula venenosa, pero hasta ahora solo nos habíamos topado con los puffapods, una planta mágica que producía grandes macetas rosas llenas de semillas brillantes que florecen al instante al entrar en contacto con cualquier objeto sólido, y con el bulbo saltarín, una planta molesta que salta si no se sujeta correctamente. Tenemos astronomía los martes por la noche. Hasta ahora, solo hemos observado las estrellas, los planetas y sus lunas con telescopios y hemos aprendido varios datos sobre ellos. Pronto empezaremos a rastrear los movimientos de estos cuerpos celestes en nuestros mapas estelares. Historia de la magia se mantuvo como la asignatura más aburrida de Hogwarts. Escuchar a Vince era contraproducente, ya que era imposible permanecer despierto con su voz monótona. Así que simplemente me tapé los oídos y terminé mis ensayos durante la clase. Hasta ahora, Vince ha hablado de Elfric el entusiasta y Uric el raro. Después de cenar, me dirigí a la sala de los menesteres para continuar con mi práctica y trabajar en mis proyectos. Ahora que mi mapa estaba completo, he empezado un nuevo proyecto, portales. No creo que se vuelva aburrido, por mucho que lo repita, los magos son perezosos. En cuanto encuentran algo que parece una posible solución, abandonan todo lo demás. Ni siquiera se trata de arañar la superficie, sino más bien de tocarla. Toda bruja y mago sabe de aparición. La mayoría puede hacerlo con frecuencia. Pero pregúntales cómo sucede, y te dirán algo falso como las 3D, determinación, destino y deliberación. Es lo mismo que con los patrones de varita. Simplemente lo hacen y funciona, pero no saben por qué ni cómo. Por suerte, encontré un libro en la sala de los menesteres que explicaba cómo funciona la aparición. Cuando un mago quiere aparecerse y piensa en un lugar, la magia crea un puente entre su posición en el espacio y una posición similar en el espacio del lugar donde desea aparecer. Pero debe haber algo a lo que la magia pueda adherirse. Normalmente son partículas de aire. Por eso se oye un crujido cada vez que alguien se aparece, debido a la rápida compresión y descompresión del aire. La razón por la que la aparición es tan incómoda es porque, con intención y magia, los magos pueden abrir el puente, pero es algo tan antinatural que el mundo físico intenta cerrarlo al instante. Cuanto mayor sea la masa a transportar y mayor la distancia, mayor será la magia necesaria y mayor el margen de error. Además, se requiere mucha magia para conectar el puente, incluso momentáneamente. Por eso solo a los estudiantes de nivel éxtasis se les enseña a aparecerse. Muchos magos lo han intentado, pero les ha resultado extremadamente difícil aumentar el diámetro del puente. De ahí la sensación de ser forzado a atravesar una tubería extremadamente estrecha. Eso suena a abrir un agujero de gusano. Y lo que se necesita para abrir un agujero de gusano y mantenerlo es energía negativa, o mejor dicho, antigravedad. Entonces, ¿por qué no uso magia de gravedad para ampliar el puente, así como magia espacial para estabilizar la turbulencia espacial entre espacios conectados? Parece fácil, pero implica muchos cálculos. Tomará meses, pero espero terminar antes de que termine el año escolar. Para tu información, ya existe un hechizo en la sección de magia espacial del Grimorio para abrir portales. ¿Por qué pierdes el tiempo intentando modificar la aparición?, te preguntarás. Hay una razón por la que a todos, jóvenes y mayores, les encanta Hogwarts. La idea de una institución que enseñe magia libremente a niños sin importar su origen, incluso a expensas del colegio, es sumamente noble. La mayoría de los niños pagan esa deuda integrándose a nuestra sociedad. Lamentablemente, no me quedaría aquí mucho tiempo. Así que esta es mi forma de devolverle al mundo mágico todo lo que me ha dado. Una forma más segura de viajar sin riesgo de astillarme. Y algunas cosas más. Al fin y al cabo,
no solo los Lannister pagan sus deudas. 31 de octubre de 1991. A finales de octubre llegó el horrible olor a calabazas horneadas. En serio, ¿qué les pasa a estas personas con su obsesión con las calabazas? Las clases de la mañana empezaron con encantamientos con los Gryffindors. Todos los alumnos estaban emocionados porque estaban a punto de aprender el encantamiento de levitación. El profesor Flitwick hizo una demostración y luego nos puso a prueba. Me aseguré de que Hermione no estuviera cerca de Ron Weasley para que no terminara pasando el día en el baño. La clase continuó como de costumbre, y casi nadie pudo realizar el encantamiento en la primera sesión. Estaba echando un vistazo alrededor de la clase a algunos de los resultados más divertidos. Seamus había provocado una explosión, otra vez, cuando el profesor Flitwick se acercó a mi escritorio. Bueno, señor Carter, señora Granger, veamos qué pueden hacer, dijo, mirando expectante nuestras plumas. Las damas primero, dije, haciendo una reverencia fingida. Hermione se arremangó, agitó su varita y dijo, Wingardium Leviosa. Su pluma se elevó del escritorio y quedó suspendida a 1,5 metros de altura. Yo moví mi varita, usando la mínima potencia, y recordé recitar el conjuro en voz alta, mientras mi pluma se elevaba para encontrarse con la suya. Excelente, 10 puntos para Ravenclaw, cada uno. Bien hecho, ambos. Dicho esto, el profesor Flitwick se fue a ayudar a los demás. En cuanto estuvo fuera del alcance del oído, Hermione se giró hacia mí. ¿Por qué siempre haces eso?, dijo ella. ¿Hacer qué?, pregunté. Haz lo mínimo indispensable, dijo con aspecto frustrado. Sé que puedes hacerlo mejor, dijo señalando mi pluma. Te vi levitar 2 troncos pesados el primer día que nos conocimos. No entiendo por qué finges ser menos cuando estás muchísimo más adelantado que todos los demás. La miré un momento para comprender que lo había provocado. Hermione, te lo dije antes, no hay ningún incentivo real para superar las expectativas en Hogwarts. No es que si sobresalgo entre los demás, me permitan practicar magia en verano, leer libros avanzados de la sección restringida o saltarme cursos para unirme a los estudiantes de segundo o tercer año. No, solo me darían algunos puntos de la casa. Eso es todo. Pero peor aún, llamaría la atención de los profesores y tratarían de vigilarme. Están acostumbrados a tratar con niños que toman varias clases para aprender hechizos sencillos. Eso es lo normal, tú y yo somos la excepción. Así que, si nos encuentran practicando hechizos por encima del nivel de los de primer año, intentarán detenernos diciendo que aprenderemos los hechizos cuando sea el momento para que los niños de nuestra edad los aprendan, como estoy seguro de que le habrán dicho a todo estudiante curioso que se cruzaron en su camino. Y por eso, Hermione, más del 90% de los magos y brujas de la Gran Bretaña mágica desconocen cualquier tipo de magia poderosa. El 10% que sí la conoce, se concentra, hace lo que se le pide en clase y estudia en silencio lo que le interesa. Es la única manera de aprender magia por encima del nivel de tus compañeros de la escuela, dije, dándome finalmente la vuelta y observando el progreso de la clase. Pasaron unos momentos de silencio mientras el resto de la clase seguía cantando Wingardium Leviosa. Lo siento, dijo. Me giré para mirarla. Mantuvo la cabeza gacha. No lo había pensado así. Simplemente me frustraba que todos pensaran que yo era tan buena como tú, cuando tú eres mucho mejor. Sentía que estaba haciendo trampa. Hermione, no tienes de qué preocuparte, le dije, sonriéndole levemente. Eres la chica más inteligente que he conocido. Empecé a practicar magia hace 5 años y, cuando lo hice, no era ni de lejos tan rápida como tú. Estoy segura de que para cuando nos graduemos, dejarás a todos atrás. Bueno, a todos menos a mí, claro. Pero como dije, somos excepcionales. Respondió con una sonrisa. Afortunadamente, el día terminó sin incidentes y pronto nos dirigimos al gran comedor para la fiesta de Halloween. La sala había sido decorada claramente para la temática espeluznante del día. 1000 murciélagos vivos revoloteaban en las paredes y el techo, mientras que otros 1000 se abalanzaban sobre las mesas en nubes negras y bajas. Su movimiento hacía parpadear las velas dentro de las calabazas talladas flotantes. Me senté a la mesa con mis compañeros Ravenclaw. Terry Bott, Anthony Goldstan y Michael Corner eran los chicos de mi año, mientras que Sully, Mandy Brocklehurst, Morag McDougal, Lisa Toppen y Padma Patel formaban el grupo femenino. Sinceramente, no era el chico más sociable del antes. No es que fuera nervioso ni tímido. No, simplemente prefería dedicar mi tiempo a actividades significativas, como leer un libro, en lugar de chismes. Mis antiguos amigos y yo nos habíamos unido por nuestra pasión por la cultura pop. Por eso me costaba conectar con estos chicos, que, como mucho, solo habían visto un par de películas mugles.
Esta es otra razón por la que prefería la compañía de Hermione, quien también era una ávida lectora de ficción. Ambos encontrábamos puntos en común en Doctor Who y Sherlock Holmes. En la mesa de Gryffindor, vi a Harry y Neville sentados uno al lado del otro. Neville había ganado algo de confianza en sí mismo que cuando lo conocí. El hecho de tener amigos que lo motivaban sin duda le ayudó. Estaban hablando con Ron, Seamus y Dean, los otros chicos de primer año de Gryffindor. Ron y Harry también se habían hecho amigos en esta línea temporal, aunque no tan buenos amigos como en el canon. Era lógico, después de todo, ambos compartían dormitorio y Ron es bastante gracioso, sobre todo cuando no se pone celoso. Parece que ha formado un grupo con Seamus y Dean. Pronto, el festín apareció mágicamente en los platos y copas dispuestos sobre las mesas. Los elfos domésticos se habían superado una vez más. Hablando de elfos domésticos, afortunadamente Hermione no había comenzado su cruzada por los derechos de los elfos. Después de todo, a diferencia del canon, su introducción a los elfos no comenzó con Dobby y Creacher, dos elfos maltratados con fundas de almohadas sucias. En cambio, vio a 100 de ellos vestidos con uniformes limpios y visiblemente felices. Probablemente asumió que, como personal, los elfos debían recibir una remuneración y vacaciones adecuadas. Al fin y al cabo, es sentido común. No sentí la necesidad de señalarle que el mundo mágico no se rige por algo tan mundano como el sentido común. Estaba saboreando mi pastel de pastor cuando Quirrell Mort entró corriendo en el comedor. Genial. Ahora toda esta rica comida se va a desperdiciar. Troll, en las mazmorras, pensó que debía saberlo. Y entonces fingió un desmayo terrible. Hubo un breve momento de pánico en toda la escuela que Dumbledore calmó antes de ordenar a los prefectos que nos condujeran a nuestros dormitorios. Bien, ya oyeron al director. Síganme todos, dijo Penelope Clearwater, poniéndose de pie. Miré a mi alrededor para asegurarme de que no faltara ningún pobre diablo, pero parecía que todos estaban contados. Al menos todos los de primer año estaban allí. Como los dormitorios de Gryffindor y Ravenclaw estaban cerca, empezamos a salir juntos. Al subir las escaleras al segundo piso, nos llegó un olor horrible, una mezcla de calcetines viejos y de esos baños públicos que siempre están sucios. Y entonces lo oímos, un gruñido sordo y el arrastrar de pies gigantes. Al final del pasillo, a la izquierda, algo enorme se dirigía hacia nosotros. Pronto, una visión horrible emergió bajo la luz de la luna. El troll medía 6 metros de altura y su piel era de un gris granito opaco. Su cuerpo corpulento parecía una roca con una pequeña cabeza calva encaramada en la cima, como un coco. Sus cortas patas eran tan gruesas como troncos de árboles, con pies planos y córneos. Sostenía un garrote de madera que arrastraba por el suelo porque sus brazos eran demasiado largos. Estaba completamente confundido. ¿Qué hacía esa maldita cosa aquí? ¿No se suponía que Quirrell la soltaría en el primer piso? Todo había ido según el guión hasta ahora. El único cambio era que Hermione no estaba en el baño de chicas esta vez. Ese cabrón. Liberó al troll en la línea temporal original sabiendo que tenía la oportunidad de matar a un hijo de Muggles con talento. Solo puedo pensar que esa es la razón por la que el troll está aquí ahora mismo. Bueno, adivinen quién se ganó una paliza. El troll nos miró, confundido por un momento, antes de empezar a caminar hacia nosotros. Todos los estudiantes estaban paralizados de terror. Fue Penélope quien rompió el silencio. Todos, quiero que regresen por las escaleras al gran comedor, dijo, con una voz que parecía una máscara de calma forzada. No se preocupen por el troll, los prefectos nos encargaremos. Una vez que lleguen al gran comedor, informen a los profesores presentes sobre la ubicación del troll. Si no hay profesores, cierren las puertas con llave y permanezcan dentro. Si bien merecía elogios, la chica tenía agallas. Sus manos temblorosas dejaban claro que no era tan segura de sí misma como aparentaba. Después de todo, un troll de montaña adulto, como este, era una criatura de nivel XXXX extremadamente peligrosa, además de increíblemente agresiva. Los prefectos solían ser elegidos por su habilidad, así que eran la flor y nata. ¿Pero qué podían hacer dos estudiantes de quinto año contra una criatura cuya resistencia mágica solo era superada por la de los gigantes? No, lo más probable era que tanto Penélope como Percy supieran que la cosa acabaría mal, quizá incluso fatal, pero aún así iban a intentarlo. No quería llamar la atención, bueno, más que por ser amigo íntimo del niño que sobrevivió. Pero a veces, la vida toma decisiones. Salí del grupo, pasé junto a los prefectos que intentaron apartarme y saqué mi varita. Quería estar en cualquier lugar menos allí, no por miedo al troll, sino por el olor asqueroso. Aguamenti máxima.
Se soltó un potente chorro de agua que impactó contra el troll, formando un gran charco en el pasillo. La criatura se detuvo un instante, empapada, y luego rugió, levantando su garrote y abriéndose paso hacia mí. Supongo que estaba furioso porque no tenía pensado ducharse en este siglo. Señalé el agua en el suelo. Glacio. Al instante, el agua se congeló. Había una gruesa capa de hielo en el suelo, muy resbaladiza. El troll, poco conocido por su destreza, resbaló y cayó de espaldas. Intentó levantarse, pero no encontró asidero en la superficie sin fricción y siguió cayendo. Ahora, el tercer paso. Señalé su masa, que se le había caído de la mano al caer. Wingardium Leviosa. El garrote se elevó del suelo, muy alto, por encima del troll, que estaba demasiado ocupado intentando levantarse. Agité mi varita y el garrote golpeó la cabeza del troll como un bateador golpea una pelota de béisbol para un jonrón. Se oyó un sonoro puaj, y luego el troll cayó de bruces, con un golpe sordo que hizo temblar todo el pasillo. No es mi forma favorita de lidiar con trolls, pero bueno, cuando hay testigos cerca es mejor no hacer nada demasiado extremo. Me di la vuelta y encontré a todos conmocionados. Esperé un momento, pero como nadie dijo nada, me aclaré la garganta. Entonces, ¿volvemos a la sala común o al festín? Porque todavía tengo hambre y me vendría muy bien un poco de ese pastel de pastor. Estaba delicioso. Y así, el hechizo se rompió. Todos empezaron a hablar con entusiasmo e incluso noté algunas miradas de admiración de las chicas. Por supuesto, fue en ese preciso momento, cuando la amenaza ya estaba controlada, que los profesores decidieron aparecer. Lo juro, es como si el universo quisiera el surgimiento de jóvenes héroes. La profesora McGonagall subió las escaleras como un rayo, seguida de Snape y Quirrell. Quirrell echó un vistazo al troll y dejó escapar un débil gemido agarrándose el pecho. En serio, tío, ya basta. Snape miró al troll y luego al suelo. Agitó su varita y el hielo desapareció, tras lo cual fue a revisar a la bestia caída. Mientras tanto, la profesora McGonagall se volvió hacia los prefectos. ¿Qué ha pasado aquí? Mientras los prefectos informaban a los profesores sobre la emoción de antes, volví con mis amigos. Ron Weasley se adelantó. Eso fue genial, amigo, dijo con los ojos brillantes. Detrás de él, todos los chicos asentían con entusiasmo. Solté una risita. Gracias, amigo. Sin embargo, antes de que pudieran empezar a hacer preguntas, la profesora McGonagall se volvió hacia mí. Señor Carter, ¿en qué estaba pensando? Podría haber muerto. Lo sé, profesor, dije con voz tranquila. Precisamente por eso hice lo que hice. Me miró furiosa. ¿Por qué no seguiste las órdenes de los prefectos? Bueno, dado el temblor de sus manos, no creí que la señora Clearwater estuviera segura de poder vencer al troll. Lo cual, por supuesto, no refleja su habilidad, dije mirando a Penélope, simplemente que su oponente era una bestia de nivel XXXX con una piel extremadamente resistente a la magia. Sin duda, habría luchado con valentía, pero era muy probable que ella y el señor Weasley, allí presente, hubieran tenido un final trágico. Y entonces el troll habría vuelto a por nosotros. Su expresión se suavizó un poco al admitir que había actuado para salvar vidas, pero no se tranquilizó en absoluto. ¿Y creías que podrías hacerlo mejor que 2 estudiantes de 5º año? Con todo respeto, profesora, sí, dije, mirándola a los ojos. Si recuerda, mi padre es auror y sabe muy bien que cada año ocurre algo que impide que el profesor de defensa contra las artes oscuras pueda seguir enseñando. Antes de venir a Hogwarts, mi padre se aseguró de que estuviera preparado para afrontar situaciones inesperadas, incluso las que involucraban criaturas mágicas peligrosas. Hoy se ha presentado una situación así. Estaba preparado, así que la afronté para asegurarme de que nadie sufriera daños innecesarios. Me miró un momento más con expresión tensa, antes de suspirar. 20 puntos para Ravenclaw por la eficiencia en el uso de encantamientos y la valentía ante el peligro. Ahora, a sus salas comunes, antes de que se metan en más líos. Me encogí de hombros y empecé a seguir al resto de los estudiantes. Al alejarnos del alcance del oído de los profesores, que ahora estaban ocupados con el troll, me volví hacia el prefecto de Ravenclaw. ¿Y qué hay del pastel? 2 de noviembre de 1991. Sala de profesores de Hogwarts. Fue la primera de varias reuniones entre los profesores de Hogwarts y ya se habían discutido bastantes cosas, los problemas de los años superiores, la mala calidad de las escobas del colegio, la copa de Quidditch, las últimas travesuras de los gemelos Weasley, etc. Las cosas estaban llegando a su fin ahora y todos los demás profesores ya se habían ido, dejando solo a Dumbledore y los 4 jefes de casas.
¿Y qué hay de nuestros primeros años?, empezó Albus, queriendo saber sobre cualquier estudiante con talento excepcional que hubieran observado. Minerva dio un breve resumen, sin mencionar a nadie en particular, antes de que la atención se centrara en el jefe de la casa Hufflepuff, quien informó prácticamente lo mismo. Pero Minerva, debo comentar sobre el señor Longbottom. El chico tiene una mano verde increíble para la herbología, continuó Pomona. Albus asintió. No me sorprende. Al fin y al cabo, la mansión Longbottom tiene sus propios invernaderos. Tras aquel desafortunado incidente con los pobres Frank y Alice Longbottom, Augusta lo había intentado todo para curar a su querido hijo y a su nuera, incluso plantas mágicas con poderes curativos. Por desgracia, los asuntos de la mente y el espíritu escapan incluso a los magos más poderosos, por lo que ambos permanecieron en San Mungo hasta el día de hoy. Solo otra dolorosa cicatriz que la guerra había dejado atrás. ¿Qué pasa con tus estudiantes, Severus?, Albus le preguntó al maestro de pociones. Nada fuera de lo común, dijo Severus secamente. A diferencia de los demás, no tenía ganas de hablar de sus Slytherins. Ya veo. Albus dijo lo mismo que todos los años cuando Severus daba la misma respuesta cortante. ¿Qué hay de los Ravenclaw, Filius? Supongo que he tenido suerte este año de tener no uno, sino dos estudiantes excepcionales, dijo Filius con una gran sonrisa. La señorita Granger es extremadamente brillante y tiene un inmenso amor por el aprendizaje. Los ojos de Albus brillaron de felicidad. Amaba esa cualidad en un estudiante por encima de todo. Pero ni siquiera ella puede igualar la facilidad y la gracia natural con la que el joven señor Carter completa el curso, elogió Filius. Siempre ejecuta cada hechizo a la primera. De hecho, a menudo lo he visto terminar las tareas en clase después de terminar el trabajo asignado. Interesante, dijo Albus. ¿Alguien más se ha dado cuenta de esto? Los demás asintieron. El niño es un prodigio, muy por delante de sus compañeros, afirmó Minerva. No me sorprende, dijo Severus. Es evidente que el chico se ha adelantado en sus estudios antes de venir a Hogwarts. Conociendo a sus padres, seguro que le han instruido personalmente. Albus asintió. Andrew Carter y Miranda Simmons, dos de los graduados más distinguidos de Hogwarts. Un auror y una sanadora. No era de extrañar que al joven señor Carter le fuera bien en las clases. Sin embargo, Minerva le había contado del emocionante encuentro de Benjamin con el troll en Halloween. Glacius era un hechizo de tercer año, mientras que Aguamenti era de sexto. Que el chico pudiera realizar estos hechizos bajo presión significaba que ya los había practicado antes. Albus se preguntó qué otros hechizos avanzados conocía. Había observado lo cercano que era a Harry Potter y a Neville Longbottom. Cuando el joven Harry llegó a Hogwarts, Albus notó que era más bajo que los chicos de su edad. Volvió a lamentar no poder visitar a Harry en casa de los Dursley. Pero entre todos sus deberes y responsabilidades, además de las visitas imprevistas, no tenía tiempo que perder. Además, debía tener mucho cuidado de no dejar rastros que los elementos más oscuros de su sociedad pudieran detectar. Los Dursley no eran la familia que él hubiera deseado para criar a Harry. Desafortunadamente, no tenía otra opción. En aquella fatídica noche en el Valle de Godric, para proteger a su hijo pequeño de Voldemort, Lily Potter usó magia de sangre ancestral increíblemente poderosa. El precio había sido su propia vida y magia, pero la protección que le otorgó a Harry impidió que Voldemort pudiera tocarlo. Pero más que eso, mientras Harry permaneciera cerca de quienes compartían la sangre de Lily Potter, los magos con malas intenciones hacia él tampoco podrían hacerle daño. En ese momento, Voldemort ya no estaba, pero muchos de sus partidarios permanecieron, tanto a la vista como en la oscuridad. Estuvo tentado de colocar a Harry con una familia mágica como los Bones o los Longbottom, pero finalmente decidió confiar en los planes de Lily. Se demostró que tenía razón 3 días después, cuando los Longbottom fueron atacados. Las protecciones que rodeaban la mansión habían sido de primera calidad, pero no habían ayudado a los pobres Frank y Alice. Albus decidió que el anonimato era mejor que una seguridad deficiente. Tras dejar a Harry con los Dursley, se aseguró de borrar toda mención de los parientes Muggles de Lily. Incluso difundió varios rumores contradictorios sobre que Harry había sido entrenado por magos poderosos en Europa y América para confundir aún más a quienes pudieran haberlo buscado. Naturalmente, Albus había estado pendiente de Harry, y se alegró de ver que el chico por fin estaba encontrando su camino. Haciendo amigos, aprendiendo magia, divirtiéndose como cualquier niño de su edad. Realmente deseaba que un niño tan joven no tuviera que soportar una carga como esa. Por desgracia, las profecías no se preocupan por los sentimientos humanos. Harry Potter era el único que podía destruir al Señor Tenebroso, pero eso no significaba que tuviera que hacerlo solo.
Albus quería descubrir cómo Voldemort había sobrevivido tras la muerte de su cuerpo. Por eso este año estaba llevando a cabo semejante farsa con la piedra filosofal. Sabía que Tom no podría resistirse a una tentación tan tentadora. Una vez que el espíritu de Voldemort quedara capturado en el espejo, Albus podría encontrar la causa de su pseudo-inmortalidad y cómo revertirla. Harry Potter debía ser quien venciera al Señor Tenebroso, sí, pero para Albus, eso solo significaba que Harry tenía que asestar el golpe final. Se lo debía a Lily y a James, y a todas esas jóvenes vidas extinguidas antes de tiempo, asegurarse de que Harry sobreviviera. Cueste lo que cueste. Barra diagonal 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 barra diagonal. 15 de noviembre de 1991. Gradas de Quidditch. No me gustaba especialmente el Quidditch, no es que hubiera nada malo en el deporte. No, mi queja era sobre el equipo. No sé tú, pero no me parece especialmente atractiva la idea de dos bolas de hierro diseñadas mágicamente para buscar y herir al máximo número de personas posible. Los magos no parecen comprender del todo el poder de las conmociones cerebrales. Y, por supuesto, están las escobas. Disfruté volando como cualquier otro mago. Ninguna droga puede darte el subidón que sientes al surcar el aire a 100 kilómetros por hora. Lo que no disfruté fue tener un pequeño trozo de madera que me sujetara la entrepierna, con las piernas colgando a un lado. Debo decir que ningún hechizo amortiguador puede aliviar esa incomodidad. Quizás pueda recrear la capa de levitación del Doctor Strange. Con magia de gravedad, sin duda sería posible. Tomé nota mental mientras volvía a concentrarme en el partido. El primer partido de Quidditch de la temporada se presentó aún más emocionante de lo esperado, con la tradicional rivalidad entre Gryffindor y Slytherin. La destreza de vuelo demostrada por los 6 cazadores y los 2 guardianes fue asombrosa. La forma en que parecían saber instintivamente dónde estaban, siendo capaces de pasarse la cuafle sin siquiera mirar, fue asombrosa. Hermione y yo nos unimos a Neville, Ron, Seamus y Dean en las gradas de Gryffindor, donde Hagrid no tardó en aparecer. En el campo, Harry se había mantenido alejado de los problemas hasta el momento volando más alto que los demás, pero entonces se metió en la parte más polémica del partido, donde apareció la snitch dorada. El buscador de Slytherin, Terrance Higgs, también lo notó. Pronto, ambos buscadores corrían hacia la snitch. Harry fue más rápido, pero Marcus Flint, el capitán de Slytherin, bloqueó a Harry y casi lo derribó de la escoba. Mientras Harry se recuperaba, Madame Hooch le dio a Gryffindor un tiro libre, pero mientras tanto, la snitch había desaparecido. Estaba vigilando de cerca a Harry, por eso me di cuenta enseguida de que su escoba empezó a moverse erráticamente. Mirando hacia el estrado de la facultad, activé la función de visión lejana de mis gafas y sí, el pequeño Quirrell Mort estaba soltando sus jerga. Ahora, podía esperar a que Hermione se diera cuenta de que la escoba de Harry estaba hechizada y luego a que le prendiera fuego a la túnica de Snape tras derribar a Quirrell. Así fue como sucedió en el canon. Pero ya no podía confiar completamente en el canon. Una gran diferencia era que el troll aparecía cerca de la escalera del segundo piso en lugar de los baños del primero. Si Hermione distraía a Snape sin derribar a Quirrell primero, las consecuencias podrían ser desastrosas. Saludé discretamente y conjuré una mosca. Empezó a volar por el campo justo cuando todos se fijaron en la escoba de Harry, que se doblaba. Los brazos se alzaron y apuntaron, jadeos, gemidos y gritos de indignación y pánico comenzaron a extenderse entre la multitud cuando la mosca alcanzó su objetivo y entró enseguida en la boca de Quirrell, que murmuraba. Quirrell jadeó y, agarrándose la garganta, empezó a hacer ruidos de asfixia cuando la mosca entró en su esófago. Mientras tanto, en el campo, Harry recuperó el control de su escoba. Dudó si debía bajar mientras aún podía, pero en ese momento vio algo dorado revoloteando cerca del suelo. Empezó a correr hacia el suelo, extendió la mano y la sujetó firmemente alrededor de la snitch. Y así, Gryffindor ganó el partido por 170-20. Después de terminar el partido, nos dirigimos a la cabaña de Hagrid, donde el gentil medio gigante le preparó a Harry una taza de té fuerte. Fue Snape, empezó a explicar Hermione. Lo vi hechizando tu escoba. Te miraba fijamente sin pestañear y murmurando entre dientes. Hay que concentrarse para mantener el hechizo contra las protecciones de una escoba de Quidditch. No los corregí. Mejor que pensaran que fue Snape, a que Quirrell Mort les arrancara de sus mentes desprotegidas la información de que lo habíamos descubierto. Tonterías, dijo Hagrid. ¿Por qué Snape haría algo así? Harry nos miró.
Nos contó ayer cómo había encontrado a Snape curándose la pierna que se le había destrozado al intentar pasar al cancerbero. Descubrí algo sobre él, le dijo a Hagrid. Intentó esquivar al perro de 3 cabezas en Halloween. Lo mordió. Creemos que estaba intentando robar lo que estuviera protegiendo. Hagrid dejó caer la tetera. ¿Cómo sabes lo de Fluffy?, dijo. ¿Esponjoso? Sí, es mío, se lo compré a un griego que conocí en el pub el año pasado. Se lo presté a Dumbledore para que cuidara. Sí, dijo Harry con entusiasmo. No me preguntes más, dijo Hagrid con brusquedad. Eso es alto secreto. ¿Pero Snape está intentando robarlo? Tonterías, repitió Hagrid. Snape es profesor de Hogwarts, no haría nada parecido. Entonces, ¿por qué intentó matar a Harry?, gritó Hermione. Te digo que te equivocas, dijo Hagrid con vehemencia. No sé por qué la escoba de Harry actuó así, pero Snape no intentaría matar a un estudiante. Escúchenme, los 4 se están metiendo en asuntos que no les incumben. Es peligroso. Olvidan a ese perro, y olvidan lo que protege, eso es asunto entre el profesor Dumbledore y Nicholas Flamel. Ajá, dijo Harry. Entonces, ¿hay alguien llamado Nicholas Flamel involucrado? Hagrid parecía furioso consigo mismo. Espera, ¿el Nicolás Flamel?, pregunté con inocencia. ¿El alquimista? ¿El que creó la piedra filosofal? ¿La piedra filosofal?, preguntó Harry, mientras tanto Hermione como Neville se sobresaltaron al darse cuenta. Hermione se puso a dar conferencias al instante. La piedra filosofal es un artefacto legendario que puede transformar cualquier metal en oro puro. También produce el elixir de la vida, que puede hacer inmortal a quien lo bebe. La única piedra confirmada está en posesión del alquimista Nicholas Flamel. Flamel es amigo de Dumbledore y tiene más de 650 años, añadí ante el asombro de los demás. Eso es, dijo Harry, conectando los puntos al instante. La piedra filosofal. Eso era lo que había en esa bóveda de Gringotts, la que fue asaltada. Alguien intentó robarla antes, así que Dumbledore la trasladó a Hogwarts. Eso es lo que hay debajo de esa trampilla. Una piedra que hace oro y te impide morir, dijo Neville, no me extraña que Snape la quiera. Cualquiera la querría. Llegados a este punto, Hagrid finalmente se hartó y mantuvo la boca cerrada. No se movería pase lo que pase, así que no tuvimos más remedio que volver al castillo. Mientras los demás discutían qué harían si tuvieran la piedra, recordé los acontecimientos del día. Ahora que sabían que se escondía en el 3er piso, no perderían meses buscando información sobre Flamel, como en el canon. Ojalá los próximos meses transcurrieran sin incidentes, para poder concentrarme en mi trabajo en paz. 25 de diciembre de 1991. Han pasado 7 semanas tranquilas desde el infame partido de Quidditch entre Gryffindor y Slytherin. Quirrell no ha vuelto a intentar asesinar a Harry ni a nadie más. Mis amigos no han tomado ninguna medida para investigar el pasillo del 3er piso ni para proteger la piedra de Snape. Hermione y Neville se habían ido a casa de vacaciones, mientras que Harry no tenía ganas de visitar a los Dursley. Ahora que Harry ya no era su mejor amigo, Ron Weasley había vuelto a la madriguera, aunque Fred, George y Percy se habían quedado. Harry tenía literalmente los dormitorios de primer año para él solo, ya que todos los demás se habían ido a casa. La semana anterior, el profesor Flitwick había venido a preguntar quién se quedaría. Le dije que quería acompañar a Harry a Hogwarts, pero que también quería ver a mi familia. Entonces, ¿sería posible que mi familia visitara el colegio en Navidad y pasara el día conmigo? El profesor Flitwick dijo que no habría problema y fue a consultar con el director. Más tarde me contó que Dumbledore había accedido encantado. Mis razones para hacerlo fueron múltiples. Aunque solo habían pasado 4 meses, el castillo se siente como un segundo hogar para mí. Estoy seguro de que todos los estudiantes y graduados de Hogwarts sienten lo mismo. Mamá y papá disfrutarán pasando el día en el castillo, estoy seguro. Rachel también. Fue mi regalo de Navidad para mi familia. Y creo que a Harry también le gustaría el regalo que le compré. El regalo de Hermione fue una mochila que yo personalmente encanté con un encantamiento ligero como una pluma, un encantamiento de autolimpieza y un hechizo de expansión interna. Por otro lado, le había comprado a Neville un ejemplar de un libro raro sobre plantas mágicas con propiedades curativas que papá había adquirido en un viaje a Australia. Pero mi principal razón para quedarme fue el espejo de Oust. Siempre que alguien te pregunta, ¿qué quieres?, la única respuesta verdadera puede ser, tantas cosas. A diferencia de nuestras necesidades, nuestros deseos no tienen fin. Por eso es un gran alivio poder distinguir entre lo que realmente queremos y lo que es solo una distracción pasajera. Por eso, antes de que Dumbledore pusiera la piedra trampa en el espejo,
Quise mirarlo y saber qué anhelaba mi corazón. La mañana de Navidad, me desperté con un pequeño montón de regalos a los pies de la cama. Recibí regalos no solo de Harry, Hermione y Neville, sino también de algunos de mis compañeros de piso. Casi todos eran chocolates o dulces. Curiosamente, también había recibido un regalo de Molly Weasley con una nota de agradecimiento por salvar a Ron del troll. Abrí el paquete y encontré su grueso suéter patentado, tejido a mano, en azul rey con un águila plateada en el pecho y un poco de dulce de azúcar casero. Me probé el suéter y, ¿sabes qué?, me sentó de maravilla. Ay, ahora tendré que asegurarme de que Ginny no sufra por el diario de Voldemort. Unos minutos después, salí de la sala como un vacía de Ravenclaw y casi me topé con Harry, que estaba parado afuera. Buenos días, Harry, comencé. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Ben, dijo Harry. Escucha, acabo de recibir un regalo de Navidad y no sé qué es. ¿Podrías venir a echarle un vistazo? Claro, dije teniendo bastante idea de lo que estaba hablando. Ambos fuimos al dormitorio de los chicos de primer año de Gryffindor, donde Harry me mostró la reliquia de la muerte que acababa de recibir del director. Es una capa de invisibilidad, Harry, dije, pasando los dedos por la suave tela de la capa, similar al agua. Una prenda mágica que vuelve invisible a quien quiera o lo que sea que cubra. Son excepcionalmente raras y valiosas, dije, devolviéndole la capa a Harry. Suelen tejerse con el pelo de un demiguise, una criatura mágica cuyo pelaje le permite volverse invisible a voluntad. Aunque también se pueden hacer encantando una capa común con un encantamiento desilusionador o un maleficio deslumbrante excepcionalmente potente. ¿Sabes quién te la dio? Harry negó con la cabeza. No había ningún nombre en el paquete. Solo una nota, dijo, mostrándomelo. Supongo que debe ser alguno de los profesores. Dudo que ningún estudiante renuncie a algo tan valioso y útil, comenté. Supongo, respondió pensativo. Oye, mira, tú también tienes un suéter, señalé su nuevo suéter verde esmeralda con una snitch dorada en el centro. Me envió uno por encargarme del troll, dije, señalando el mío. ¡Qué señora tan amable! Por cierto, no olvidé tu regalo, le recordé. Mamá y papá lo traen. ¿Tus padres vienen a Hogwarts?, preguntó sorprendido. Sí. Quería pasar las fiestas en el castillo, pero también quería ver a mi familia y pasar tiempo con ellos en Navidad, expliqué. Así que hablé con el profesor Flitwick, quien transmitió mi petición al director y él aceptó. Mamá, papá, Rachel y Teddy estarán aquí a las 10. Venga, vamos a desayunar. Bajamos al gran comedor, que lucía espectacular. Guirnaldas de acebo y muérdago colgaban de las paredes, mientras que 12 imponentes árboles de Navidad se alzaban por la sala, algunos brillando con pequeños carámbanos que reflejaban la luz de miles de velas. Sin duda, el profesor Flitwick y McGonagall se habían superado. Después de un desayuno tranquilo, fuimos a los jardines de las aulas escolares con el profesor Flitwick para recibir a mi familia. No tuvimos que esperar mucho, pues mamá y papá se aparecieron con un crujido, con Rachel y Teddy a cuestas. Empecé a caminar hacia ellos, pero pronto tuve que prepararme porque mi hermanita y mi amigo vinieron corriendo y casi me tiran al suelo. Hola, hermana. Te preguntaría si me extrañabas, pero creo que el abrazo lo resolvió, comenté, devolviéndole el abrazo. Wow. Wow, Teddy seguía saltando y pidiendo atención. Osito. Ven aquí, chico. Ay, te extrañé muchísimo. ¿Cómo has estado? ¿Me extrañaste? Me agaché y lo abracé. Mientras tanto, mis padres intercambiaron saludos con el profesor Flitwick antes de que mamá se acercara y nos abrazara a Harry y a mí. Feliz Navidad, chicos. Espero que hayan tenido un buen trimestre, dijo papá, sacando 2 pequeños paquetes envueltos del bolsillo de su abrigo y ajustándolos con un movimiento de varita. Toma, ven, dijo, dándome uno que guardé para más tarde. Luego se volvió hacia Harry. Harry, esto es de parte de todos, dijo, entregándole su regalo de Navidad. Anda, ábrelo. Creo que te gustará. Harry alternaba la mirada entre su regalo y nosotros, antes de rasgar el papel de regalo. Dentro había un álbum encuadernado en cuero. Harry lo abrió con un grito ahogado y encontró imágenes en movimiento de sus padres en cada página, sonriéndole y saludándolo. Ben nos dijo que no tenías fotos de tus padres, explicó mamá, poniéndole la mano en el hombro, así que contactamos con nuestros viejos amigos y colegas. Y nos las devolvieron todas, dijo, señalando las fotos. Feliz Navidad, Harry. Harry no dijo nada, pero todos sabíamos cómo se sentía. Pasé el día en compañía de Harry, Rachel y Teddy. Mamá y papá se fueron a rememorar sus días de escuela solos, lo que me dejó con la tarea de acompañar a mi inquieta hermana.
Sacié su curiosidad enseñándole lo más destacado del castillo, los dormitorios, las aulas, el gran comedor y los invernaderos. Incluso pasamos un rato en la cabaña de Hagrid. Teddy y Fang se llevaron muy bien, mientras que Hagrid deleitó a Rachel con historias de criaturas mágicas de la reserva y el bosque prohibido. La cena de Navidad en Hogwarts fue tan grandiosa como cualquier festín. 100 pavos gordos asados, montañas de papas asadas y hervidas, bandejas de chipolates, soperas de guisantes con mantequilla, barquitos plateados de salsa espesa y rica y salsa de arándanos, y montones de galletas de mago cada pocos metros a lo largo de la mesa. Saqué una galleta de mago con Rachel y explotó con una explosión, envolviéndonos en una nube de humo azul, mientras que desde adentro explotaron un sombrero de capitán pirata y un loro. Mi hermana, encantada, requisó ambos. Mientras comíamos los pudines navideños llameantes que siguieron al pavó, papá empezó: Harry, tengo entendido que eres el nuevo buscador de Gryffindor. Debe ser muy bueno. Normalmente no permiten a los de primer año en el equipo. Estoy bien, dijo tímidamente. Estás siendo modesto, interrumpí. Deberías haberlo visto durante el partido. Tiene un talento natural. Sabes, tu padre solo entró al equipo de la casa en su tercer año. Habría estado orgulloso de ti, Harry, dijo papá. Tu madre, en cambio, se habría vuelto loca de preocupación, dijo mamá con una leve sonrisa. A Lily y a mí nos pareció que las Bloodhairs hacían el juego innecesariamente emocionante. Es un sentimiento que comparto, dije. Venga ya. Los Bludgers son la mitad de la diversión, dijo papá, intentando defender su deporte favorito. Además, una pequeña conmoción cerebral nunca le hizo daño a nadie. Las conmociones cerebrales duelen a la gente todo el tiempo, como bien recuerdas, replicó mamá, ¿o ya olvidaste cuántas veces fui a verte a la enfermería y no tenías idea de cómo llegaste allí? Dijo con una sonrisa burlona. Nos reímos un poco, y el resto de la cena transcurrió en una conversación jovial. Poco después, la familia se fue, y yo, demasiado lleno de alegría navideña y pavó, me desplomé en la cama sin mi práctica nocturna de magia habitual. Barra diagonal 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 barra diagonal. 26 de diciembre de 1991. Me desperté, hice mi ejercicio matutino, me di una ducha caliente y salí de la sala común a desayunar. Casi me topo con Harry, que estaba afuera. No pude evitar una sensación de déjà vu. Buenos días, Harry. ¿Encontraste otro regalo interesante? Dije. Resulta que no encontró otro regalo, pero sí un espejo extraño mientras merodeaba por el castillo anoche. Quería enseñármelo para que me diera una segunda opinión. Así que, después de un desayuno rápido, salimos en busca del aula vacía donde lo guardaban. Nos llevó un buen rato rastrear los movimientos de Harry de anoche antes de encontrarlo. En cuanto entramos en la habitación, Harry corrió hacia el espejo y se quedó mirándolo con ojos hambrientos. Era un espejo magnífico, tan alto como el techo, con un marco dorado ornamentado y dos patas con garras. Había una inscripción tallada alrededor de la parte superior: Erice destraer uoi tuve kafru ton bosi. ¿Ves?, susurró Harry. Solo puedo verte a ti, Harry, respondí. Míralo bien, anda, quédate donde yo estoy. Harry se hizo a un lado y yo ocupé su lugar. Pero, curiosamente, no vi nada, ni siquiera mi propio reflejo. Entonces me di cuenta de que aún llevaba las gafas puestas, lo que impedía que el espejo me mostrara su magia. Me las quité y volví a mirarme al espejo para encontrarme con una imagen completamente distinta. Era yo, solo que parecía mayor, quizá de unos 30 años, más alto y con una musculatura más definida. Llevaba un traje de 3 piezas con una capa encima. A mi alrededor estaban mis amigos y familiares: Harry, Hermione, Neville, mamá, papá, Rachel, Teddy, que, por alguna razón, volaba, pero también Sirius Black y Remus Lupin. La sorpresa fue ver a un par de docenas de chicos y chicas a nuestro alrededor, vestidos con lo que parecía un uniforme de Hogwarts, solo que con una sutil diferencia. En lugar de negro, los pantalones y las capas eran de color azul oscuro. Además, la ropa tenía un brillo mágico, como si estuviera encantada. No pude distinguirlo bien, pero las insignias de sus ropas también eran diferentes. Detrás de nosotros se alzaba el castillo de Hogwarts, pero no podía ser el mismo en el que estoy ahora. Para empezar, había una ciudad entera alrededor del castillo, una que se parecía curiosamente al Londres victoriano. Entonces, ¿esto es lo que realmente quiero? ¿Abrir una escuela de magia en una ciudad que construí? Bueno, no está nada mal.
Sin duda, es mejor que anhelar poder o inmortalidad, que es muy aburrido. Y a juzgar por la presencia de lo que parece un joven Anakin Skywalker junto a un C-3 por reluciente, supongo que mi escuela estará abierta a chicos de todo el universo. Satisfecho con mi visión, me volví hacia Harry quien me miraba con mirada expectante. No veo a tu familia en el espejo, Harry, le informé. Parecía un poco confundido. Mira la inscripción de arriba. Si la inviertes, dice, no muestro tu rostro, sino el deseo de tu corazón. Me acerqué y le tomé el hombro. El espejo te muestra lo que quieres ver, lo que tu corazón anhela con toda su fuerza. Tú, que nunca has conocido a tu familia y la añoras, los ves a tu alrededor. Pero Harry, sabes que tus padres ya fallecieron. La magia del espejo que te muestra lo que deseas no puede traer